Yo creo lo que dice la ciencia. Las cosas que salgan de ahí no las creo. Esa frase en sí misma era muy peligrosa porque decir yo solamente creo en la ciencia, ya, pero esa afirmación no es científica y no puedes probarla a través de la ciencia. O sea, la crisis de la verdad que tenemos en Occidente es muy chunga, porque de repente tú abres tu medio digital o tu periódico o lo compras y hay una especie de Pepito Grillo que te dice ¿será verdad esto? Creo que hace falta más fe para no creer que para creer. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad la sensación de los creyentes son un poco estúpidos o son te usaban la fe. ¿No tuviste nunca algún tipo de experiencia religiosa, algún tipo de sensación de Dios místico? existe y Mira, me está hablando? Hay una que siempre la cuento. Estamos en Medjugorje y vamos a donde hubo las apariciones marianas, etcétera, y empieza a llover, a jarrear y están ahí rezando y de repente y eso, como dijo, o sea, en el momento me la sudó, pero luego como que a mucha gente al parecer ahí como que le impactó y me lo dijeron a posteriori. Bienvenidos a un nuevo episodio de Compede Podcast. Es un verdadero placer, como siempre, estar tras vuestra pantalla un día más. Y hoy tenemos un episodio con la temática favorita del canal, que es Dios. Dios, existe la vida después de la muerte. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de nosotros cuando muramos? Es personalmente la duda que más me inquieta, es mi mayor incertidumbre, mi mayor miedo. ¿Qué pasará después de la muerte? Y hoy traigo a una persona que me apetecía mucho conocer, que seguía de hace tiempo, que llevamos bastantes meses hablando y con la cual me apetece mucho conversar sobre estos temas, porque además no vamos a hablar solamente de argumentos y tal, que ya sé que estáis acostumbrados muchos a que traigamos a gente para desgranar todos los argumentos, sino que íbamos a hablar también de cosas un poco más generales que me apetece mucho tratar y que no habíamos tratado hasta hoy. Así que mi invitado de hoy es ingeniero mecánico, ha estudiado teología en la Universidad de Oxford, ahora le preguntaremos sobre la Universidad de Oxford también. También ha estudiado filosofía de la religión en Leeds, es comunicador, es autor y además, bueno, ahora va a presentar un maravilloso libro que nos ha traído. Es un verdadero placer tener hoy aquí en un nuevo episodio de Compede Podcast a José Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Luis. ¿Qué tal, muy tío? Contento. Bueno, ya hemos estado hablando un montón de tiempo, ¿sabes? Se me hace raro, ¿sabes? Y ahora con ganas de saber, tu mayor miedo es la muerte. Tío, eres un cabrón porque la pregunta que te había dicho que quería hacerte y que no supieses cuál era ¿a qué le tienes miedo? Quería empezar yo así. Me has hecho spoiler. Pero ya lo has dicho tú. Lo he dicho yo. ¿Tu mayor miedo es la muerte? 100%. 100%. O sea, no tanto la muerte mía, sino la muerte de mis seres queridos. O sea, porque cuando uno muere, si no existe nada después de la muerte, que a priori tendría que ser a lo que le tememos, ¿no? Porque si existe Dios y hay un cielo y demás, pues nadie podría temer o nadie debería temer a la muerte, ¿no? A no ser que te hayas portado mal y hay un infierno, pero vamos a suponer que no. Pero claro, la muerte de mis seres queridos, pues al fin y al cabo, que después de la muerte no haya nada, implica no volverles a ver. Ya. Y es mi mayor miedo. Siempre lo he dicho, además no tengo ningún problema en decirlo. ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿O a qué le temes? No lo sé, tío. Una de las cosas que más miedo me daría sería mirarme en el espejo y no estar en paz con mis acciones. Creo que sí. O sea, tendría miedo, tío, de algún momento llegar y decir ¿qué has hecho con tu vida? Ok, Sí. Buena respuesta. Sí, de verdad. Hay un libro de Tolstoy que se llama La muerte de Iván Ilich y es un libro espectacular porque al final de la novela este señor ha construido un imperio, ha ganado mucho dinero, tiene una familia gigantesca, una casa que parece un museo, de hecho así la narra, y la tragedia es que está enfermo en cama con la sensación de ¿qué coño he hecho? O sea, ¿en qué he dedicado mi vida? ¿Por qué he hecho las cosas que he hecho? ¿Qué tipo de virtud he perseguido? Me daría mucho miedo decir, jope, el potencial que se te entregó y lo has desaprovechado, no has vivido conforme a lo que es virtuoso, lo que tú sabías que era bueno. Eso me daría mucho miedo. Hacer daño a mis seres queridos, terminar mis días y pensar, lejos de traer bien a mi mujer, a mis futuros hijos, a mi hermano, a mis padres, a mis amigos, habría sido mejor que no hubiera nacido. Eso me da miedo, sí, terrible. Independientemente de que haya o no vida después de la muerte. Sí, porque si hay vida después de la muerte, ¿tiene que ver con esta o no? Imagino que tiene que ser esta. Claro, pero en caso de no haberla, por ejemplo, todo lo que ha ocurrido aquí es un chasquido para el universo. Sí, pero para mí no. Claro.
Sí, y el ser consciente soy yo, ¿no? Ya. Si yo ¿Y al crees que final- este arrepentimiento puede darse incluso obrando bien? ¿O en tu caso? Sí, sabes, O sea, seguro. O sea, siempre cuando llegamos al final del día y tú haces un análisis de verdad, que pocas veces lo hacemos, ¿eh? Pero si Sí. hacemos ese ejercicio que algunos de los grandes padres de la iglesia proponían de al final de tu día pensar qué has hecho hoy, qué te ha conducido hacia la virtud, hacia el bien, qué cosas te arrepientes, ¿no? Si hacemos el ejercicio de verdad, estamos muy por debajo de nuestros propios ideales. No entrar en ideales de Dios, ni ideales cristianos, sino en ideales nuestros propios, en el que tú dices yo quiero o aspiro a esto, que podríamos desgranar cada uno que aspira. Sí. Estamos por debajo de. Pero, aun estando por debajo de, entiendo que hay algunos mínimos que podemos, como mínimo, perseguir. Vale. Sí, yo creo que tengo cierto potencial y tengo ciertas cosas que no voy a poder llegar a desplegar nunca porque lo mismo no llego y tengo mi condicionamiento y soy hijo de mi historia, de mis padres, de mi cultura. Pero hay algunas cosas que sí puedo hacer, tío. O sea, yo puedo trabajar en mí para ser mejor marido de mi mujer. Yo puedo trabajar en mí para que las mierdas que heredé de mis padres no volver a echárselas encima de mis hijos. Claro. ¿No? Sí. Hay cosas que no, tú dirás, Josué, hay cosas que no puedo trabajar, ¿no? Claro que no, hay cosas que no puedo trabajar o que incluso no soy ni consciente que tengo que trabajar. Pero como mínimo quiero hacerme responsable de las que sí soy consciente, Claro. ¿sabes? Entonces sí me daría pena decir, tío, tú sabías todas estas cosas y no has hecho nada con ellas. Claro. ¿Sí? Ok. O tenías estos talentos. Hay una parábola de Jesús que es muy interesante, Vale. en la cual lo que narra es, oye, o sea, hay gente a la que se le dio unos talentos, unos tesoros, y ¿qué hicieron con ellos? ¿No? Al que se le dio uno y multiplicó y tuvo 5, genial. El que tenía 25 y hizo 1000, maravilloso. Pero oye, que el que tenía 25 y se quedó con 25, mal rollo. Sí. Recuerdo esa parábola, nos la contaban en el colegio. Yo estudié en un colegio católico. ¿Ah, sí? No sé si lo sabías. No lo sabía. Sí, sí, bueno, de hecho, es que, bueno, luego hablamos fuera de cámara. ¿Y qué te parecía esa parábola? ¿O qué te decían con esa parábola? Pues fíjate que me acuerdo, o sea, que ya es bastante. No es que. No soy un estudioso de las parábolas, ¿sabes? Pero para que la recuerde y demás, sí que. Hombre, es una parábola interesante y que además tiene bastante razón, independientemente de que seas o no creyente, ¿no? Que eso pasa mucho con las parábolas, que la gente cree como que tiene que ser creyente para sentirse identificado con ellas, ¿no? Claro. No, de hecho, las parábolas son metanarrativas humanas que tienen la capacidad incluso de, cuando las leemos, hoy la lees dentro de 5 años y te habla de manera diferente. Para mí parece como que responde a que hay algo que trasciende a las propias palabras, ¿no? Que conecta a todos los seres humanos. Eso lo hablaba el otro día con un amigo. Estábamos como comentando, ¿no? De la suerte que tenemos, de oye, pues tenemos unas condiciones bastante favorables y demás, pues por dónde hemos nacido, la suerte de tener los amigos que tenemos, de tener la inteligencia más o menos decente para poder ejecutar ciertas acciones que tenemos, etcétera, etcétera. Y digo, joder, qué guay que muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida laboral o incluso personal, que a otro tipo de personas, por este tipo de condiciones y tal, que puede ser un fruto del azar o de lo que sea, y no voy a entrar. Coño, pues podemos hacer muchas cosas más rápido que otras personas podrían hacer, ¿no? Y él me decía, sí, pero no por eso nos tenemos que conformar con hacerlas más rápido, sino que tenemos que hacerlas mucho más rápido, ¿sabes? O sea, no por eso tenemos que dejar de esforzarnos, ¿sabes? Sí, sí. Y no solamente con rápido, porque hay una cosa que no me a mola. Rápido, sí, de manera eficiente. o incluso y bien hecho. la productividad. No creo que únicamente. De hecho, una cosa que tenemos preciosa, que ya los griegos lo hablaban, ¿no? O sea, cuando Platón decía el filósofo tiene que tener ocio, que el ocio era tiempo y era dinero. No, yo no quiero tampoco quedarme, tío. No sé tú cómo piensas sobre esto, pero no quiero quedarme únicamente en una visión del mundo en la que tengo que producir. Efectivamente. Tengo que generar. Tengo que. Lo mismo también tengo que ser. Efectivamente. Y es verdad que tenemos la dicha, los que hemos nacido en una familia que como mínimo tenía dinero para decir, puedes ir a la universidad. Sí. Como mínimo tenía dinero para decir, yo qué sé, o tenían libros en casa. Yo me crié en una casa, estaba llena de libros. Eso es un privilegio. Efectivamente. Sí. El ocio es un derecho revolucionario, en palabras de Villarroya. Totalmente. Entonces creo que sí que tenemos una responsabilidad extra. Esto lo hablaba con Zaza en el cafetal hace poco. De claro, hay gente que cuando tú miras su contexto es muy chungo, tío. Claro. Son padres que no le van a incentivar a estudiar. Se crían en un barrio en el que hay muchísima delincuencia, el impulso que tiene y los inputs que tiene solamente de gente peligrosa o de criminalidad. Claro, no le puedo
pedir lo mismo a ese chiquillo que al Josué de 12 años, que estaba en su cuarto año de conservatorio. Hay algo que deberías saber. Lo que escuchas en el podcast no es todo lo que pasa cuando grabamos. Hay partes off the record, ideas que surgen entre tomas y reflexiones que no metemos en el episodio, pero que merecen muchísimo la pena. Y desde esta semana, todo eso, lo que no se ve, lo que no se oye, lo comparto en la nueva newsletter exclusiva de Compede Podcast. Gratis. Cada semana, solo contenido bueno, reflexiones y aprendizajes que se quedan en el backstage, análisis de los invitados, acceso anticipado a contenidos, sorteos y regalos solo para suscriptores, contenido exclusivo y un regalo especial solo por registrarte. Si quieres formar parte de ese backstage y enterarte antes que nadie de lo que hacemos, entra al primer link de la descripción y apúntate gratis. Y si te apuntas ahora, te regalaré de manera completamente gratuita y añadida un ebook con las claves y aprendizajes de más de 60 invitados. Recuerda, en el primer link de la descripción. Podríamos seguir hablando de Tengo esto para ti. Sí, nada, por favor. Por favor, un regalito. De verdad, gracias por la invitación y me apetece mucho. Spoiler, tenía doble regalito, porque Doble. esto, para quien no lo sepa, es El este libro. maravilloso libro Sí, con su bolsa del cafetal. con su bolsita, que la vamos a dejar Ahí mismo. por aquí. Esperemos que no se ensucie. Pero bueno, el regalo es esto, Ahí que está. es tu nuevo libro. Por favor, cuéntanos. Bueno, yo me lo he leído, ahora lo comentamos. La entrevista va a tratar sobre él, entonces nadie va a quedarse indiferente. Pero en primer lugar, cuéntame qué tal, ¿estás contento con el libro? Cuéntanos un poco la gente que lo va a comprar después de escuchar el podcast, qué va a encontrar en él, etcétera. Estoy contento. O sea, el objetivo del libro, aunque vean la idea de Dios y tal, no es un libro, por lo menos no lo concebí de esa manera, teórico, sino es un libro que el subtítulo ya adelanta cosas. O sea, yo anhelo tener una espiritualidad que sea real y que sea plena. O sea, yo quiero ser un ser humano completo. No me quiero quedar a medias. Entonces el libro no es un libro teórico, aunque ciertamente hay partes de teoría dentro del libro, porque, o sea, creo que somos seres complejos. Somos seres racionales, pero también somos seres emocionales, somos seres espirituales. Entonces mi idea con el libro es decir, oye, no podemos quedarnos con un acercamiento a lo humano únicamente desde algunos de estos prismas. Necesitamos un acercamiento holístico, integral. Y la idea de la creencia, creo que muchas veces cuando hablamos de Dios que nos falta mucho misterio. Entonces hay algo que quiero rescatar en este libro, de decir, a tu Dios Josué le falta misterio. Que para mí fue un descubrimiento. De los capítulos Sí, para mí fue un descubrimiento absoluto en un momento de estudio, decir, Josué, te falta misterio en tu teología. Sí, y si no hay hueco de misterio en tu teología, no puedo hablar de Dios. Vale. Claro. Y vamos a hablar ahora de muchos de esos misterios. De los que hayamos podido pensar. Sí, entonces el libro, si alguien lo ve y dice, jope, no me interesa, el libro no está escrito para una persona creyente, ni para una persona agnóstica, ni una persona atea, está escrito para un ser humano. De hecho, mi intento en el libro es animar a la gente a hacerse las grandes preguntas de la vida. De hecho, o sea, la primera parte centro en dos conceptos que me parecen esenciales para la idea de Dios y de la creencia, que son la verdad y la fe. Y la segunda parte es un recorrido histórico desde Platón hasta el siglo XX de cómo los grandes pensadores que han influido, sobre todo en Occidente, en cómo vivimos, cómo han pensado la idea de la trascendencia, de Dios o del misterio, como lo llamo yo en el libro, con un aterrizaje en algo más práctico. Porque, tío, hay una tensión que yo siento, que experimento. Yo vengo de una familia religiosa. Y experimento alrededor de mis 24, 25, total, una tensión de decir, o sea, yo sé muy bien qué creer, pero hay muchos días que no sé cómo se cree eso. No sé cómo se vive, no sé cómo se practica, ¿no? Entonces, el acercamiento del libro es, está guay las cosas que pensamos, está guay el qué creer, pero también quiero saber cómo se vive eso, ¿no? Entonces, por eso el intento y el final del libro es un acercamiento a una espiritualidad que sea real, tío, que se adapte realmente a mi vida, que no estemos hablando de una suerte de Kung Fu Panda o de monje tibetano, que me tengo que ir a un monasterio del Himalaya para conectar con Dios. No, creo que si Dios existe, debería de poder conectar con él en la charla contigo ahora, los operarios de cámara o la persona que esté trabajando. Productores. Productores de este maravilloso podcast. Wherever, ¿sabes? Entonces creo que hay una parte ahí de intento de acercarme de manera real y honesta, con todas mis dudas. Porque en el libro lanzo muchas preguntas que digo no tengo respuesta. Vale. Y está bien.
Y hay muchas preguntas para las que no tenemos respuestas, por mucho que nos empeñemos en decir que las tenemos o que las queremos tener, ¿no? Y así debería ser, Luis, porque hay preguntas que son más grandes que nosotros. Vale. Ahora iremos con esas preguntas, Sí. pero empiezas haciendo una reflexión bastante interesante sobre la verdad. A mí es un tema que me gusta, la verdad, la fe. Hablaremos de los presupuestos filosóficos sobre los que se asienta la ciencia. Pero empiezas diciendo que muchas veces las personas que quieren tener razón no son los que buscan la verdad. Es verdad, es verdad. De hecho, el formato, por ejemplo, de debate, que a mí tanto me ha dado, de hecho seguramente este libro es parte de la gente que me ha visto en debates y le han dicho, jope, me han prestado atención quizás a los casos que yo estaba haciendo, no me parece que sea el mejor contexto para que haya un encuentro o un descubrimiento. Porque en los debates, así tú y yo estamos debatiendo ahora sobre la idea de Dios, vamos a estar concentrados en no perder, Claro. en cubrir bien nuestros huecos, señalar nuestras certezas, aunque realmente no sean certezas del todo. Y haya certezas, pero haya también mucha incertidumbre. Esto lo hablaba con Crespo, con Quantum, que yo debatí con él. Lo sé. Y luego tuvimos un encuentro en el cafetal que fue mucho más bonito. Y Bueno, has traído a los dos Crespos, ¿no? Tanto a Ignacio a los como dos, a... sí. como- Y de hecho con los dos he debatido y creo que es mucho más bonito ese momento porque somos capaces de decir, pues yo no lo tengo claro esto, o este argumento no me parece muy potente, o ante esta cosa. Entonces, cuando hay dos encuentros, dos personas que quieren encontrar la verdad y no tanto tener razón, Claro. ahí de repente podemos descubrir cosas, ¿sabes? O sea, si yo hoy me acerco contigo diciendo, o sea, yo estoy abierto a cambiar de opinión, capaz que una pregunta de Luis hoy me desconcierta y algo que yo te decía, esto está muy bien, salgo del podcast diciendo, jope, pues no era tan fuerte mi posicionamiento sobre esta pregunta. Pero eso solamente es posible si nos acercamos a decir, o sea, yo quiero encontrar la verdad por encima de tener la razón, ¿sabes? Pero es difícil. Es difícil. Eh. De hecho, antes de empezar hablando de la fe y demás, que es un tema que al fin y al cabo pues, es obligatorio, ¿no? Relacionar, o por lo menos yo lo considero, verdad y fe, y por eso te doy Sí. la enhorabuena porque está muy guay el ángulo del primer capítulo. Quería preguntarte una pregunta que me hicieron en filosofía, el primer año de filosofía que tuve en el colegio, no recuerdo con qué edad, pero me acuerdo que teníamos que hacer una especie de vídeo en el que preguntábamos a familiares y amigos si la verdad era relativa u objetiva. Ok. Yo en esa época no sabía qué coño era que la verdad fuese relativa u objetiva. Primero decía, ¿qué coño es la verdad? Si la verdad Claro. es que mis padres me pregunten si he mentido o no y yo les diga sí o no, o que diga que voy al cole, eso es la verdad, ¿no? Ajá. O sea, para mí era eso, literalmente iba muy relacionado con la mentira, ¿no? Luego, pues más adelante, a medida que he ido pues conociendo y estudiando un poco más de filosofía, la verdad es otra cosa, ¿no? O no únicamente a lo que yo me refería. Entonces, una pregunta que ahora sí puedo formularte porque la entiendo, ¿consideras que la verdad es objetiva o relativa? ¿Qué piensas tú después de estos años de dejar el colegio y abrazar la vida adulta? Eres un cabrón. Siempre me preparo las preguntas, pero no las respuestas. Pues tío, es una muy buena pregunta, aunque la haya hecho yo, pero que me la has pasado tú. A ver, yo no soy relativista. Ajá. Punto número uno. Es decir, yo no creo que el relativismo además cae por su propio peso, ¿no? Si Ajá. denunciamos que todo es relativo, el hecho de denunciar que todo es relativo es una verdad absoluta, ¿no? Por lo tanto, no tendría sentido. Ahora bien, sí que considero que hay, cuando hablamos de valores, en el terreno ético, pues, si me permites irme más por ese lado, o incluso en el terreno estético también, considero que hay si bien es cierto que puede haber valores objetivos, o en el universo puede haber valores objetivos, o ciertas cosas objetivas, creo que cuando hablamos de ética y de estética, sí que considero que hay cosas que son relativas. Ya. ¿Vale? Es decir, hay un ejemplo muy bueno. Cuando vino Óscar Teixidó Ajá. al podcast, le hacía una pregunta parecida y él me hablaba de la salud bucodental, ¿no? La salud bucodental, hombre, sabemos que objetivamente es mejor lavarse los dientes que no lavárselos, ¿no? O mantener una higiene bucodental apropiada es mejor que no hacerlo, ¿no? Cuando se empezaron a desarrollar los primeros seres humanos, pues estos tenían unos biovalores que tenían que satisfacer para no morir, ¿no? Eso podemos considerar un valor objetivo, ¿no? Ujú. Es decir, en tanto y cuanto que si no comías una fruta, una verdura o un trozo de carne, te morías, ¿no? Entonces, esa cosa sí, o sea, ahí podemos hablar de algo objetivo. Ahora bien, cuando hablamos de valores como la justicia, el amor, Ajá. la bondad y estas cosas, yo soy más escéptico con
con respecto a si existen valores que existen con independencia de nosotros y que vagan por el universo y tal y cual, ¿no? Claro. Con la estética podríamos hablar de lo mismo. Si algo es bello, bonito, nos lo puede parecer a nosotros, pero no sé si eso... Sin existir nosotros tiene sentido, ¿no? La belleza, la tal. Cuando alguna vez que le preguntaba a Ernesto Castro, él opina que la estética es intersubjetiva, que es un concepto curioso que no voy a desarrollar ahora porque lo desarrollaría mal. Pero bueno, esa sería un poco mi exposición así de manera breve y mal. Y es interesante porque, claro, hay como muchos puntos que tú comentas. O sea, uno, la verdad absoluta, verdad objetiva. Es que creo que no, o sea, que no tiene sentido ese concepto. O sea, la verdad o es verdad o no lo es. Entonces, la verdad, por definición, es exclusiva y excluyente porque excluye todo aquello que no es verdad y es excluyente porque saca fuera a la mentira. Ya. Entonces, o sea, esa idea de decir que hubo un tiempo, creo que ya se dice menos, pero hubo un tiempo en el que se decía esas cosas como la verdad no existe. Entonces, claro, suena muy cool, y mola mucho. La verdad no existe, claro, pero a mí siempre me gustaría preguntarle a esa persona, ¿es eso verdad? Porque si la verdad no existe, ese enunciado tuyo, claro, entiendo que aspira a ser verdad. Entonces la consecuencia es que no te puedo creer, porque es una afirmación que se autodestruye. Si la verdad no existe, pero eso es verdad, no puede ser verdad porque la verdad no existe. Entonces al final acabas en un pensamiento, en un algo circular que no tiene sentido. O sea, la verdad tiene y debe existir. No únicamente por nuestra conversación, sino por amor a la vida. O sea, si la verdad no existiera, se nos cae todo. O sea, tú piensa en la medicina... Piensa en, no sé, tío, los medios de comunicación, el periódico, que de hecho hoy pasa un poco. O sea, la crisis de la verdad que tenemos en Occidente es muy chunga, porque de repente tú abres tu medio digital o tu periódico o lo compras y hay una especie de Pepito Grillo que te dice, ¿será verdad esto? Claro, esa es la muerte de un periódico. Efectivamente. De repente es una fábrica de rumores. ¿Será o no será? Con Juan Soto Ibars, que era claro, un poco... Y hay muchas veces que Juan señala esas cosas y es que es chungo, tío. O sea, quiero decir, si la verdad no existe o dudamos de que haya una ética positiva allí, que pueda haber una... De repente, claro, entramos en una esquizofrenia potente, claro, en la que tenemos que dudar absolutamente de todo en lo que concierne a eso. Incluso si nos vamos al sector de la salud, más de lo mismo, claro, ¿no? Que tiene mucho que ver con el tema de la fe, porque finalmente tenemos que acabar confiando en que hay cierta gente que... Sí, entonces, la verdad tiene y debe existir, sin la cual no existirían disciplinas como la ciencia o como el periodismo o la comunicación con los seres humanos, en las cuales damos por sentados de que existe tal cosa como algo que es verdadero y, como consecuencia, la idea esa de todos llevan razón. O sea, entiendo que está guay y se dice y no queremos problemas con nadie, pero... Lo trato en el libro un poco. Es una tolerancia falsa, claro, y pobre. Porque la tolerancia no es que tú me sientes aquí y me digas, tú llevas razón, Josué, y Teixido, que lo traje, que es ateo, también lleva razón. Claro. Pues entonces lo que estarías diciendo es, o sea, no importa una mierda lo que tú crees. Una cosa y la contraria. Claro, ¿no? O sea, tolerancia significaría que yo estoy aquí con Óscar, él piensa que yo estoy chalado por creer en Dios y aún así el chaval se sienta conmigo, me escucha y me respeta como ser humano. Claro. Esa es la tolerancia, en que pensando que estoy en contra, o sea, que no me parece bien tus ideas, aún así las charlamos, las debatimos y si nos tenemos que ir a cenar después nos vamos a cenar y no pasa nada, ¿no? Lo otro es devaluar la verdad. Y devaluar la verdad es muy peligroso porque entonces no hay nada que descubrir. Y sobre lo que tú decías, los acercamientos a algunas ideas absolutas, como la moral, la estética, tal, tendríamos diferentes escuelas que se acercan diferentes. A mí, por ejemplo, me parece muy interesante el planteamiento de Platón, que él dice, estas cosas existen como objetos abstractos, ¿no? La belleza existe, la bondad existe, aunque él te diría, capaz que no podemos acercarnos a ella en el mundo sensible, ¿no? Conocerlas del todo, de manera plena, ¿no? Entonces, incluso yo te diría lo mismo, existe Dios, yo te diría, o sea, cada día lo creo más. Ahora, o sea, yo no puedo abarcar lo inabarcable. O sea, ¿cómo osaría yo decir que o sea, puedo conocer algo que es muchísimo más grande que yo, mucho más complejo que yo? O sea, si no soy capaz de entender bien cómo funciona mi cerebro, yo y todos los seres humanos, ¿cómo osaríamos decir, ahora sí sabemos cómo funciona el creador, asumiendo que existe, de todo el universo que nos rodea y de ese propio cerebro humano? Entonces, sí, o sea, que existan ciertas cosas no significa que no abracemos la limitación que podemos tener a la hora de conocerlas. Pero ¿tú consideras que con independencia de nosotros existen estos valores? O sea, que la bondad...
muchos tomistas argumentarían que la bondad, la belleza, la justicia, estos son ideas que viven en Dios. Que viven en Dios y que se expresan en Dios en su maximal, ¿no? Claro, y nosotros pues, podemos intentar acercarnos a ella, acercarnos a esas ideas, ¿no? Cada uno de la mejor manera posible, pero que quizás no sabremos nunca si nos hemos acercado o no, aunque más o menos podemos intuirlo mediante el sentido común y todas estas cosas, pero que eso existe y que se alberga en Dios, ¿no? A mí me parece que Dios es el mejor fundamento para comprender la moral, Vale. para comprender la belleza objetiva, para sí, comprender la cognición humana. Vale. Sí, me parece que lo es. Me parece que lo es. Y cuando sacamos a Dios de la ecuación, o algo trascendente, ¿no? Porque de repente Platón, alguien argumentaría, oye, pero Platón no es teísta. Ok, pero Platón cree en cosas que son trascendentes, que están fuera del plano material y que de repente existen eternamente, o ya entraríamos en conceptos que dices... Incluso en un ordenador, ¿no? Que es el de Miurgo, etc. Sí, pero que ya dices, estás bastante cerca de... O sea, materialista no eres. Sí, ya estás dentro de un idealismo platónico en el cual existen cosas de manera abstracta, separada del ser humano, que importa poco el ser humano está vivo o no está vivo, si las ve o no las ve, si las reconoce o no las reconoce, existen. Vale. Cuando hablé con Crespo, por ejemplo, en el debate de Jordi Wild, creo que hay formas en las que el ateísmo, por ejemplo, acomode cosas como la moral objetiva, ¿no? En el sentido de decir, llegamos a esta moral y esta moral está bien y esta moral está mal, ¿no? Pero, si lo viste, mi problema con eso es que si el caminillo para llegar ahí es una evolución materialista inguiada, podríamos haber llegado a otra moral distinta. Porque la evolución podía haber sido otra, podríamos haber tenido otro ritmo y podríamos estar aquí tú y yo asumiendo que cosas que nos parecen asquerosas están bien. Claro. Y si eso fuera cierto, que por ejemplo Crespo decía es una posibilidad, entonces la moral no es objetiva de verdad. Sí, es objetiva para ti hoy, para mí hoy. Porque hemos acordado y hemos llegado a través de esta ruta evolutiva a esto. Eso me parece problemático. ¿Sí? Sí, me parece muy problemático porque no tenemos un fundamento trascendente a la moral. O sea, no, realmente... Muchos dirían, argumentarían en sentido común, ¿no? Sí, pero entonces pero realmente cuando hoy decimos está mal hacer un genocidio, la respuesta más lógica sería, bueno, para nosotros seres humanos de este multiverso, sí, pero capaz que si hubiéramos tenido otra ruta evolutiva no nos parece tan mal. Claro. Eso me parece problemático. Porque entiendo que hay cosas que están objetivamente mal. Vale. Y que, además, me parece muy importante y que eso intento rescatar en el libro. Tenemos muchas discusiones que en el plano teórico están genial. Y aquí las tienes en muchos momentos y me parece guay. Pero me parece que hay momentos en los que es bueno trasladarlo a la vida real, ¿no? Entonces, la moral no es que sea objetiva porque suena muy bien y porque los argumentos filosóficos funcionan muy bien. Es que todos los seres humanos vivimos como si fuera objetiva. Y eso me parece importante. Y cuando te acercas a la realidad del día a día, la realidad de tu hermana que acaba de sufrir una violación, cambia la cosa. Vale. ¿Y no consideras que para esta moral podría haber como alguna... oye, es cierto que pues hace 500 años violar o hacer ciertas cosas no se consideraba o no se penaba tanto, bueno, depende de qué país y de qué territorio, qué reino, qué tal, pero no era como ahora, ¿no? O cuando alguien moría pues no se le daba la misma importancia que se le da ahora. Pero hoy los condenamos. ¿Por qué? Efectivamente. Bueno, de hecho, cuando traje aquí a Fernando Paz a hablar de la conquista de América y de todo lo que sucedió después, en general de la hispanidad, él decía que de la misma manera que lo que... ¿Cómo era esta frase que me gustó bastante? Bueno, él básicamente decía que lo que no puede hacer nunca un historiador es pecar de anacronismo, es decir, de enjuiciar épocas pasadas con los criterios de ahora, ¿no? Y estoy de acuerdo. Pero eso no quita que podamos decir... este momento de la historia era más luminoso, o era más justo, o era más injusto, o estas acciones que hizo X persona en el siglo XV, hoy no querríamos que se hicieran. Vale. Si yo afirmo eso, no estoy pecando de anacronismo, porque pecar de anacronismo sería decir, Tomás de Aquino era machista. Ya, pararse. Está bien. O sea, si quieres poner a Tomás y ponerlo en el siglo XXI, no sería el de ese siglo. Claro. Sería el mastodonte que fue a nivel intelectual, pero en el siglo XXI. Y estaría sentado aquí en lugar de Josué. Y yo estaría en mi casa viéndolo en lugar de estar yo aquí. Y ojalá.
Estaría en Jordi Wild. Estaría, yo qué sé, en todos lados a la vez, seguramente, sí. O capaz que ninguno. Sí. Y dijera, yo paso de subirme a esta locura del mundo de las redes. Sí. Pero a lo que voy es, y para eso no, por ejemplo, ya entrando más en terreno del estudio de la ética y tal, el consecuencialismo, por ejemplo, ¿no? O sea, no puede haber herramientas a la hora de estudiar pues cómo nos comporta, o cómo se relaciona la moral, o cómo nos relacionamos nosotros, o nuestras acciones y demás, intentar, no voy a decir matematizar, pero sí hacer un análisis de, oye, nuestras acciones llevan unas consecuencias y estas consecuencias, claro, ahí sí hay que enjuiciarlas, ¿no? Entre si son mejor o peor sí. en base a qué, ¿no? Y hay algunos utilitaristas que se acercan a la objetividad moral a través de ese camino. Claro. Sí, el problema con eso, o la disputa entre muchos de esos utilitaristas, es decir, o sea, ¿cómo se mide eso? Claro. ¿Y en base a qué principios? Porque hay una gente que dice, bueno, por las consecuencias, pero hay otra gente que dice, no, las consecuencias no, sino lo que emana del ser humano. Yeah. Las virtudes que se extraen después de eso, ¿no? Que yo podría estar más cerca de esa idea, ¿no? O sea, cuáles son las consecuencias no para el gran grupo de gente, sino para la mayoría, sino para lo que finalmente si emana y el ser humano se desarrolla, y ahí, porque ahí entraría Thanos, ¿no? Que es una simplificación, pero es muy interesante, ¿no? Lo que Thanos plantea es, oye, liquidamos a la mitad de la población porque a través de esta acción vamos a conseguir que haya más recursos, más paz, no va a haber una lucha por ese tipo de cosas porque vamos a estar bien distribuidos. Yo he hecho mis cálculos, ¿no? Él dice, yo he hecho mis cálculos y esto es lo mejor que le podemos pasar al universo. Claro, alguien desde un utilitarismo muy, muy clásico y seguramente muy, muy pobre diría, lleva razón. Claro. Otro te diría, pero ¿qué tipo de mundo le entregamos a nuestros hijos si liquidamos a la mitad de la población? Claro. ¿Es ese ser humano un ser humano virtuoso, con potencial? ¿Se acerca ese ser humano a lo que querríamos ver? Yo te preguntaría, ¿se acerca ese ser humano a Jesús de Nazaret, que creo que es claro. La esencia de la humanidad? Creo que no. Claro. Entonces, por eso digo que hay veces que el consecuencialismo, depende de cómo lo estudies, digo, no siempre es positivo, porque el ser humano sufre las consecuencias de sus acciones. Claro. Somos esclavos de nuestros pecados. Claro, sería eficiente en sentido matemático, pero no, bueno, hay otras cosas, ¿no? A tener en cuenta. Hay muchas cosas a tener en cuenta, sí. Y que al final del día, tío, hay cosas que sabemos que están mal. Vale. Luego hablaremos del problema del mal innecesario y la supuesta implicación, a veces, que se le achaca a Dios utilitarista en esos casos. Totalmente. Que para mí hay un problema que considero interesante. No, que no tiene sentido. Luego iremos con ello. Pero antes de ir con los argumentos principales, también me gustaría preguntarte por la fe. Hemos hablado de la verdad, pero ahora toca hablar de la fe. Sí. Me gustaría que me dieses la definición, porque das una definición en el libro que es muy interesante. Vale. Sí, o sea, en el libro una cosa que hago es intentar acercarse a la idea de la fe desde el concepto de la fe ciega, que es como lo plantea, por ejemplo, Carl Sagan, que de hecho tengo una cita suya ahí, no quiero equivocarme, pero creo que Carl Sagan dice la gran virtud del ser humano fue la duda y el gran defecto, la gran pérdida, la fe, ¿no? Vale. Que es interesante porque en una frase como esa se encapsulan muchas cosas. O sea, se encapsula una forma de comprender la fe que la está comprendiendo como una fe ciega, como algo que cree de manera dogmática, como algo incluso, como diría Richard Dawkins, cree incluso en contra de la evidencia, que es muy fuerte, porque sí. Una cosa es que tú digas, yo creo cosas, Josué, en el mundo imaginario, que no puedo ni afirmar ni negar. Entonces tú dirías, bueno, pues te quedas ahí en el limbo. Claro, pero lo que dice Dawkins en su libro, creo que es en The Blind Watcher, él dice que la fe de los religiosos es incluso cuando tienes evidencias en contra, caminar en dirección contraria. Yeah. O sea, es como un ejercicio de antiverdad continuo, ¿no? Porque además la definición de la verdad es esa idea que yo persigo mucho en el libro de perseguir la verdad hasta donde te lleve. Incluso si me lleva a un sitio al que no quiero ir. Está bien, ¿no? El dilema de Matrix famoso es, o sea, la pastilla roja con el sufrimiento o la otra y vives, pero no es real. Tú tomarías la roja, seguro. Yo no quiero vivir mentiras, tío. Yeah. No quiero, pero tú tampoco, ¿no? Yo tomaría la roja, seguro. La roja es la de la verdad, ¿no? claro. La verdad. Sí. Bueno, no sé, yo no sé cuál es. O sea, siempre me confundo por hecho que lo sabías, siempre me confundo con los colores. La de la verdad, tío. En el libro está bien. Vale. Recuerdo que transcribí la conversación del cine porque digo, no quiero cagarla y de repente decir que era azul cuando era la roja. Sí, no, seguro. Y hago un jugueteo, que fue una conversación que tuve con unos cuantos amigos de la típica de si tu novia te pone los cuernos, ¿te quieres enterar o no te quieres enterar? ¿no? Y algunos decían,
Prefiero no enterarme. Nunca en mi vida. ¿Cómo no me voy a enterar? O sea, ¿qué quiero? ¿Vivir en tinieblas? No, yo quiero abrazar la realidad, aunque la realidad cueste. Sí, porque ¿qué me va a costar todos los días con una persona que me está prometiendo cosas y no se están cumpliendo? No quiero que me lo cuente. Y si queremos enfrentarlo, lo enfrentamos juntos. Sí. Porque las tinieblas siempre nos van a llevar a la perdición. Nos van a encarcelar y al final vamos a acabar nosotros como el sacrificio de la mentira. Y la verdad, yo creo que tarde o temprano, por difícil que sea, nos libera. Entonces creo que hay que perseguirla hasta las últimas consecuencias. La fe. Yo rescato desde los griegos hasta los romanos el concepto de pistis, que ellos la usan como el apretón de manos de es la confiabilidad, la fiabilidad. Aquí estamos haciendo un pacto, ¿no? Entre que esto es certero, esto es correcto, esto es confianza, ¿no? Aristóteles la usa para hablar de la retórica, Platón la usa, ¿no? Cicerón, compañía. Y cuando llega el primer siglo y llega el momento de que los discípulos de Jesús tienen que escribir la biografía de Jesús, tú dices, bueno, ¿qué palabras rescatan para hablar de la fe? Rescatan la palabra pistis, que es confianza, confiabilidad, fiabilidad. Entonces es muy interesante. De hecho, te voy a leer. Por favor. Porque si, por ejemplo, te vas a la biografía antigua de Jesús, en Lucas, ¿vale? Que es una de las que se escribe lo siguiente, nada más comenzar el Evangelio, ¿vale? La biografía antigua. Dice, excelentísimo Teófilo, por eso escribe a un Teófilo, muchos han procurado contar en orden los hechos ciertos cumplidos entre nosotros, tal como los transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares de la palabra de Jesús. Después de haber investigado todo con diligencia desde su origen, me parece bien escribírtelo en orden. Último, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Es decir, el objetivo de la biografía de Lucas, a este tal Teófilo, ¿cuál es? Es que investigues, que cuestiones y que creas, que puedas estar seguro de la solidez, de la veracidad de lo que te han contado. ¿No? O sea, el concepto aquí de pistis que trae Lucas, o parecido al que trae San Juan, que es muy interesante en primera de Juan, lo que hemos visto y oído con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos, esto les contamos. O sea, lo que hemos visto y oído, de esto hablamos. O sea, el concepto de fe que traslada el Nuevo Testamento a los seguidores de Jesús no es, oye, Luis, que esto es fe ciega, hermano, ¿qué es lo que quieras creer? No, es lo que hemos visto y oído, lo que hemos experimentado, lo que hemos sentido, lo que hemos investigado, eso te contamos. ¿Para qué? Dice Lucas, para que tengas veracidad de tu fe. Es decir, para que estés asentado sobre base sólida. Claro. Entonces, el concepto de fe que recoge el Nuevo Testamento, y en este caso la fe cristiana, es pistis, que viene del griego y es confianza, que después cuando se traduce al latín se traduce como fides, o confide, o con fe, confianza. Entonces, eso es lo que significa la fe, por lo menos en la tradición cristiana. Por eso la idea de que alguna gente atea ha planteado esa idea de que no, la fe es un salto al vacío, una estupidez, como dice Dr. House en la serie, que también lo rescato en el libro, esa idea de tú crees lo que quieras, pero cuando tengas que vivir la vida, vívela con cabeza. Claro, porque tu fe la vives sin cabeza. No es cierto. Pero muchas veces, incluso desde la propia posición católica, por ser más como concreto, hablo en mi caso personal, ¿sí? ¿sabes? En mi experiencia, cuando estaba en el colegio, muchas veces preguntábamos a los sacerdotes la típica pregunta de ¿no? ¿Y quién crea a Dios? Las típicas preguntas que luego hablaremos de ellas y que no tienen mucho sentido, pero bueno, da igual, apretamos un poco a los curas y tal, porque era muy divertido. Y bueno, muchas de las respuestas que ellos daban, quizás pues por un desconocimiento, ¿no? Por no estar muy informados en todos estos argumentos para defender la existencia de Dios, que a veces son complicados, recurrían a la fe, ¿sabes? Como comodín. Sí. No, bueno, es fe, es una cuestión de fe, ¿no? Entonces estoy de acuerdo contigo que a veces desde el ateísmo se ridiculiza la postura de la fe y demás, pero incluso desde el propio cristianismo se malutiliza y da libre a estas explicaciones, ¿sabes? 100%. Y creo que ahí hago una invitación a todos los creyentes que nos están viendo a que sean honestos. Claro. O sea, la peor respuesta que se le puede dar a una persona que está buscando respuestas es una mala respuesta. Claro.
a una pregunta que no tienes la respuesta tú. Que es un poco como los caminos del Señor son inescrutables. Claro, claro. Que tiene que haber siempre algo de misterio en todo esto, porque hay cosas que nos superan. O sea, en cualquiera de los argumentos en los que vayamos, o cuando tú me digas, oye, Josué, y esta idea de Dios, o sea, se nos escapa. Ya. Y necesitamos tener siempre hueco para cosas que se nos escapan porque es mucho más grande que nosotros. Claro. Pero eso no significa que ante algunas preguntas la respuesta sea comodín. Claro. ¿No? Oye, Josué, pero Dios, ¿por qué vende el sufrimiento? Comodín. No, esto es cosa de fe. Pero oye, Josué, ¿tiene sentido creer en Dios en el siglo XXI? Esto es cosa de fe. Pero oye, Josué, mira lo que dice este ateo aquí en este punto. No, y hay veces que creo que es vagancia o pereza. Claro, no quiero estudiarlo, no quiero... Porque es duro estudiar, tío. Y es duro encontrar huecos en los que parece que tu fe no tiene respuesta. Es difícil. Hay una cosa que comentas también en el libro, justo inmediatamente después de comentar todo esto, que es el tema de la fe en la ciencia, ¿no? Muchas veces, habíamos dicho antes que lo íbamos a mencionar y ahora es el momento, y este argumento además lo hablé con José Carlos González Hurtado cuando vino al podcast. Muchas de las verdades que consideramos como ciertas, o muchas de las bases de la ciencia se asientan sobre presupuestos filosóficos, ¿no? Eso es. Que damos por ciertos, pero que no podemos probar. El naturalismo mismamente no se puede probar una tesis universal, ¿no? Pasa lo mismo con el materialismo, etcétera. Con que todo lo que existe es real, explícalo tú si te parece mejor, que lo vas a explicar, ¿no? Sí, no, ves lo que estás diciendo tú justamente. O sea, hay veces que creo que cada vez se va usando menos, ¿no? Pero esta idea del cientificismo como término técnico que se podía expresar de manera débil, de manera fuerte, esta idea de que, no, yo creo en la ciencia, ¿no? Y había alguna gente que lo decía, que está cambiando el mundo, ¿no? Y ahora de repente el otro día me reía con Paula, con mi mujer, porque digo, o sea, si hace quizás 10 años, cuando yo estaba en la universidad, el papado del conocimiento era la ciencia empírica y era la física y la biología, ¿no? Hoy creo que es el campo de la psicología. Y sigue siendo igual de perverso que lo era antes, en el sentido de que, o sea, no hay únicamente una disciplina que tenga la varita, ¿sabes? Que diga, es por aquí, ¿sabes? No lo hay. Y en la ciencia antes era la idea de, o sea, yo creo en lo que dice la ciencia. Las cosas que salgan de ahí no las creo. Ya. Claro, pero esa frase en sí misma era muy peligrosa, porque decir yo solamente creo en la ciencia, ya, pero esa afirmación no es científica. Claro. Y no puedes probarla a través de la ciencia. Yo solamente creo lo que me puede probar la ciencia. Pero esa afirmación es filosófica. Efectivamente. O sea, esa afirmación no llegaste a ella a través de método científico. Porque no hay ningún paper de biología, geología, física que... Porque no puedes. No, y de hecho, cuando tú te acercas a la filosofía de la ciencia, que es una disciplina que existe para enmarcar y para darle fundamento y sustrato a la ciencia y su práctica, de repente dices, oye, que hay cosas aquí de fondo. Y me gusta mucho ver a mucha gente como Óscar o como Santa Olaya, que de repente están estudiando disciplinas más filosóficas, filosofía de la ciencia, comprendiendo que, que no hay... que la ciencia no puede explicarlo todo. Claro. Porque la ciencia tiene un llamado a explicar y a investigar y a conocer el mundo material. Claro. Que es espectacular, ¿eh? Que yo a veces que cuando digo este tipo de cosas hay gente que lo siente como si fuera una suerte de anticiencia o estuviera diciendo la ciencia no sirve para nada. No, en absoluto. Lo único que quiero decir es que seamos conscientes de que la ciencia presupone cosas para ser realizada. Y cuando alguien dice yo solamente creo lo que dice la ciencia, se está pegando un tiro en el pie. Claro. Porque no puede creer únicamente lo que dice la ciencia. Sí. Claro, el problema de los positivistas y demás. De hecho, por complementar un poco sí, por favor. Tu argumentación, esto lo hablábamos con Óscar, tiene un libro muy bueno hablando de estas cosas, que además también es de psicología, es Introducción a la filosofía de la ciencia sistemática en psicología. Y bueno, él comenta precisamente, habla de la diferencia entre cientificismo débil y cientificismo fuerte, o el cientificismo débil, creo que la postura correcta es cientificismo epistemológicamente moderado, ¿no? Que aquí habla de la simbiosis, de la sinergia, del concepto de la llamada fecundidad teórica entre ciencia y filosofía, y que no se puede entender la ciencia sin la filosofía. Total. Y que lo mismo que le pasaba al relativismo, que al enunciar que todo era relativo estás enunciando una verdad absoluta, por lo tanto el argumento era lógicamente inválido. Pasaría lo mismo si enuncias que el mejor de los saberes o el único saber disponible es la ciencia, porque Exacto. al haber sido una afirmación de carácter filosófico, no podrías desde un saber menor argumentar que una cosa es... Total. Claro. Y para mí me pareció muy interesante descubrir estos presupuestos filosóficos que tiene la ciencia, ¿no? Porque la ciencia presupone, por ejemplo, que existe un mundo real.
Es decir, un mundo distinto a las mentes que lo piensan, ¿no? Y eso lo da por sentado y tú dices, pero eso no, y no se puede demostrar a través de método científico. La ciencia presupone que existe una regularidad, unas leyes en el universo que se repiten de manera constante y que podemos estudiarlas. Claro. Eso es un presupuesto, o sea, lo estamos dando por sentado, sin el cual, claro, es que se va todo al garete. Claro. Como de repente tú dices, esta es una ley que, oye, Josué, que pasó ayer, que va a pasar hoy y que va a pasar dentro de 50 años. ¿Por qué? Bueno, porque presuponemos que es así. Claro. Porque tiene sentido. Y porque, como dice Óscar, y lleva razón, es un presupuesto que ha demostrado ser muy fecundo. Claro. O sea, gracias a él se desarrollan muchas cosas, ¿no? Que hay veces que una verdad no solamente es interesante en tanto en cuanto funciona, sino cuántas cosas brotan después de ella, ¿no? Claro. De repente, cuando tú... que creo que la hipótesis de Dios es una cosa espectacular, porque creo que una vez que tú la enuncias, de repente, decía eso C.S. Lewis en uno de sus papers, ¿no? Creo en Dios como creo en el sol, no únicamente porque lo veo, sino porque a través de él lo veo todo. Vale. Y es una cosa extraordinaria, claro, no únicamente que dices, ok, yo estudio estos argumentos y llego a la conclusión de que tiene sentido creer en Dios. No es eso solo. Es que ahora, a través de esta hipótesis, de repente se iluminan todas las farolas. Es que ando por la calle ya no hay tinieblas, ¿sabes? Es una cosa todavía más poderosa. Y el último presupuesto, que me parece el más importante de todos, por lo menos a la hora de entender al ser humano, es que los seres humanos tienen capacidades cognitivas que son confiables. O sea, cada vez que yo abro el libro, tío, y tú lees aquí, y tú lees fíjate qué casualidad, pero bueno. Los presupuestos filosóficos de la ciencia descansan sobre presupuestos teológicos. O sea, ¿cómo estoy seguro de que lo que estoy leyendo está ahí puesto de verdad? Claro. Y que la información que me están dando mis ojos, de la manera en la que sea, a través de movidas, es realmente eso que está ahí. Y cómo puedo estar seguro de que no me engañan mis sentidos. Bueno, o sea, tengo que darlo por sentado. Si no, es que no tengo nada que estudiar. Si no, cuando me acerco a la rueda de mi coche y le meto el barómetro y me dice 3 bares, tengo que confiar de que cuando veo 3 son 3. Claro. Y no son 18. Y cuando estoy metiendo en la rueda, realmente la rueda y no es un caballo. ¿Sí? Entonces hay cosas que son interesantes. Y todavía más potente me parece la pregunta de, o sea, ¿cómo hemos llegado a esos presupuestos filosóficos? Porque parecen un poco como random, pero claro, no son random. O sea, se llega a esos presupuestos gracias a los padres de la ciencia moderna, que casualmente pues son padres de la ciencia moderna y que eran religiosos y que eran creyentes, la mayoría de ellos cristianos, y que construyen esos presupuestos filosóficos en base a unos presupuestos teológicos. Bueno. Creían que existía un mundo real, ordenado, porque creían en un Dios creador, un Dios que era un Dios de orden, que creaba las cosas con orden, un Dios que daba belleza y sentido a las cosas, y que el ser humano era imagen y semejanza de Dios, ergo podía confiar en sus capacidades cognitivas porque Dios lo crea para examinar el mundo. Entonces no es raro. De hecho, si quieres te puedo leer, si te parece, te leo algunas citas de estos que a mí me parecen muy interesantes. Johannes Kepler dice: el principal propósito de todas las investigaciones sobre el mundo exterior debe ser descubrir el orden y la armonía racionales que han sido impuestas por Dios y que Él nos ha revelado en el lenguaje de las matemáticas. Claro, cuando tú lees esto dices, no me parece casualidad que Él dijera: el universo tiene unas leyes que se repiten, existe distinto a las mentes que lo piensan y aparte podemos descubrirlo. Ya. De repente lees a Newton y dice: tan elegante combinación de Dios, de Sol, planetas, cometas, solo puede tener origen en la inteligencia y el poder de un ente inteligente y poderoso. Y continúas y dices: oye, ¿por qué existe el mundo real? ¿No? Que yo le hago la pregunta. Y Newton dice: porque Dios es el geómetra supremo. Oye, pero Josué, ¿por qué creemos en unas leyes que se repiten? Y Kepler te respondería: el orden racional impuesto por Dios. Y de repente llegas y dices: oye, ¿y por qué las facultades cognitivas funcionan? Y Galileo escribe: la mente humana es una obra de Dios, una de las más excelentes. Entonces, no es casualidad, tío, que pusieran esos fundamentos filosóficos. Ya. Porque creían en un Dios de orden, creían en un Dios creador y creían en un ser humano que era creado a imagen y semejanza de dicho Dios, por lo cual estaban preparados y con un llamado a conocer, descubrir y experimentar el universo. Es un buen punto. A mí, personalmente, recurrir a los padres de la ciencia no es un argumento que a mí me satisfaga, porque
O sea, me gustan otro tipo de argumentos que creo que defienden como la posición teísta mejor, pero sí que es verdad que son cosas que así a nivel, o sea, que me parecen interesantes. Sí, tanto y que yo no lo planteo en ningún caso, Lo sé, como un argumento a favor de la existencia de Dios. Lo sé. No. Claro, sería una apelación a la autoridad. No estoy haciendo eso. Lo que estoy diciendo es únicamente que cuando la gente dice yo creo en la ciencia, uno, debe de entender y recordar que la ciencia descansa sobre presupuestos que no son científicos y que esos presupuestos los tenemos por una gente que casualmente poseía una fe que es el nutriente para dar esos fundamentos. Por eso yo digo que los fundamentos filosóficos de la ciencia descansan sobre fundamentos o presupuestos teológicos. Sí. ¿Significa eso que un Óscar, un José Luis, alguien que es ateo no puede hacer ciencia? Obviamente no. Claro que puede hacer ciencia. Lo que sí que yo le querría preguntar a esa persona es qué argumentación o qué fundamento tiene tu cosmovisión o tu forma de ver el mundo para atestiguar y proveer de esos fundamentos filosóficos. Claro. Porque yo te digo, o sea, el teísmo cristiano o el cristianismo sí te dice por qué tengo esos fundamentos. Kepler te lo dice, Galileo te lo dice, te dicen que, oye, que hay un Dios creador, que el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Como consecuencia, existe un mundo real, diferente a las mentes que lo piensan, existe un orden que se repite y hay leyes que podemos investigar y el ser humano está capacitado para descubrirlo. Tú, ateo, agnóstico, whatever, ¿cómo acomodas eso? Porque entiendo que me vas a decir, y esta gente me dirá, yo creo en esos fundamentos filosóficos, igual que tú, Josué, pero no creo en los fundamentos teológicos. Genial. ¿Cómo acomodas esos argumentos filosóficos? Y mi pregunta sería, ¿en qué tipo de contexto o marco sería más esperable que brotaran, que fructificaran? ¿Qué tipo de tierra, de sustrato, es la más probable para que germinen qué tipo de plantas, ¿no? ¿Qué tipo de ideas? Y a mí no me parece casualidad, que es lo que argumento en el libro, que esos fundamentos brotaran desde la cosmovisión de los padres de la ciencia. Claro. Creo que dices algo así en el libro como que ¿por qué buscamos o por qué debería haber una coherencia en el universo si no hay un sustrato que lo sostenga, ¿no? Algo así. Que es la gran pregunta, ¿no? Que por ejemplo Einstein dice, ¿no? Lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. Ya. O sea, ¿por qué es comprensible? Bueno, aquí iríamos también también pones un ejemplo, que es el ejemplo del bizcocho de la tía Matilde, ¿no? De John Lennox, sí, ese no es mío. Sabemos que la tía Matilde ha hecho un bizcocho, podemos medirlo, demás, sí. Eso sería el método experimental, claro. Pero no sabemos el por qué lo horneó. Y mi pregunta va, ¿es necesaria esa respuesta? O sea, ¿verdaderamente tiene que tener una razón de ser la existencia? ¿Tiene que haber un porqué? Claro, o sea, por poner a la gente en contexto, o sea, Lennox, en este caso, sí. El matemático de la Universidad de Oxford, también, ¿no? Sí, que es profesor emérito, él pone el ejemplo de un bizcocho de manera sencilla para mostrar los límites de la ciencia, que de nuevo, van a estar muchos ateos de acuerdo con que la ciencia tiene cierto límite. Entonces él dice, oye, yo cojo, mi tía me hace un bizcocho. Yo lo llevo al laboratorio y le digo a la gente, analízamelo, ¿no? Y él dice, pues un químico te va a decir bla, bla, bla. Un físico te va a decir bla, bla, bla. Un matemático te va a decir, y te lo analizan, ¿no? Y entonces él dice, y acaba, dice, y cuando yo les pregunte ¿por qué me lo hizo? No pueden responderte esa pregunta a través del método científico. Incluso la pregunta de, oye, ¿quién lo hizo? Examinando el bizcocho. Capaz que tampoco. Tú dices, oye, ¿tienes que haber respuesta para esas preguntas? Entiendo que la pregunta para el bizcocho seguro. Claro. Y es una metáfora interesante para lo siguiente. Entonces, lo que él nos quiere decir con eso es la ciencia puede responderme a muchas preguntas que son interesantes, que tienen que ver con el mundo natural, pero hay preguntas que corresponden más al terreno metafísico o filosófico o ético que la ciencia no puede responderlas y que va a tener que responder los seres humanos. Claro. Y entonces él dice, bueno, el bizcocho está aquí porque mi tía quería hacerme un regalo porque es mi cumpleaños, entonces quería tener un regalo conmigo. Sí. ¿Quién lo ha hecho? Mi tía Matilde. Sí. Pero eso no te responde la ciencia. Eso te responde otra disciplina. Por lo cual a preguntas tan importantes como ¿cuál es el propósito de la vida? Eso no puede responder la ciencia. No tenemos que recurrir a Dios necesariamente para responder esas preguntas, pero tenemos que recurrir a otras disciplinas que no son científicas. Claro. Y ahí la importancia de la filosofía. Y ahí la importancia de la filosofía, de la historia,
de la ética, de las disciplinas artísticas, de la música, Bueno, claro, de la medicina, de muchísimas otras que directamente no van a ser quizás disciplinas pero cosmología, química, bla, bla, bla. Sí. O sea, pero muchos, yo por lo menos personalmente sí que, además esto es un debate interesante, de la misma manera que, por ejemplo, la estética, la ética, la lógica, la epistemología, la ontología, la metafísica, etcétera, sí que van dentro de la filosofía. Con la ciencia pasa lo mismo, ¿no? Metemos también ciencias duras sí, y duras y blandas, ciencias sociales, ¿no? O sea, Vale. también meteríamos, yo la psicología la considero una ciencia, la economía la considero una ciencia, incluso la historia, cuando hablamos de historiadores serios, hablamos de historiadores científicos, ¿no? De que utilicen el método, que extrapolen el método científico al estudio de la historia. Obviamente no existe un método científico, eso es una falsedad que los propios filósofos de la ciencia te dicen. Hay 7.000 millones de métodos científicos. Claro. El propio criterio de demarcación de qué es una ciencia o qué no lo es complejo. Es complejo. Y hay claro. debates, ¿no?, sobre qué es ciencia o qué no es ciencia, ¿no? Hay ciertas características que sí que se podemos atribuirle a la definición de ciencia, entre comillas, entendiendo también ciencia como un razonamiento, sí. y no como una persona que tiene unas propiedades que dices, esa persona es ciencia y esa persona es tal, ¿no? Sí. Sino es un razonamiento, una manera de adquirir o de reunir ciertas herramientas epistemológicas, que no tienen por qué ser lo única y exclusivamente, e intentar, pues, acercarnos a la verdad de la mejor manera posible. 100%. Entonces, el punto fundamental para mí ahí es decir, oye, cuando nos acercamos a la idea de la ciencia como método científico tradicional que nos han explicado en el instituto, y las tradicionales no son suficientes para responder las grandes preguntas que tiene el ser humano. De hecho, hay una cita que pongo en el libro de Paul Kirmore, que es profesor de la Universidad de Cambridge, que él dice: con todos los avances que hemos hecho en la ciencia en estos últimos 21 siglos, aún no puedo responder la pregunta de mi hijo de 6 años de ¿por qué estamos aquí? Claro. Sí, porque no es una pregunta científica. Efectivamente. Es una pregunta filosófica, es una pregunta, si quieres, teológica, es una pregunta religiosa, metafísica, lo que tú quieras. Pero ahí la ciencia evidentemente te va a decir, yo te puedo explicar de qué estás hecho. Sí. ¿Cuántos años tienes? Algunas otras respuestas que son muy interesantes, son muy importantes, incluso decirte, oye, cómo vas a durar más años o cómo vas a tener un envejecimiento más. Pero, oye, o sea, ¿por qué estoy aquí? Y aquí entraría el famoso debate de fe versus razón. Ok. Que también lo podemos relacionar, lo podemos ligar. Hay un concepto que explicas en el libro que es muy interesante, el llamado Deus Ex Machina, ¿no? El que hace alusión, ¿no?, a todo esto del Dios de las esquinas, Sí. de que todo aquello que no es conocimiento científico, pues parece que algunos teístas utilizan y dicen, bueno, ok, sabemos, esto es conocimiento científico, pero esto no, entonces eso es Dios, ¿no? Y luego a medida que vas descubriendo muy problemático. cosas, pues sigues diciendo, no, vale, pero más arriba es Dios, más arriba es Dios, más arriba es Dios, ¿no? Como si fuese un falso techo, no sabes lo que hay y dices, ahí está Dios. Claro. Levantas el falso techo, ves Claro. que sigue habiendo más techo y dices, bueno, pero Dios está más Tiene arriba. que estar más arriba. Efectivamente. Sí. Y este es un argumento que utilizan muchos ateos como para desmeritar o desprestigiar los argumentos teístas, ¿no? De, oye, Claro. siempre recurrís a este Dios que de las esquinas, ¿no? Claro, y que tiene su origen. O sea, una cosa que hago en el libro, en la segunda parte, cuando analizo cómo estos grandes pensadores, en cómo se han acercado a la idea de Dios, o sea, salvo el ajuste fino, el resto de cosas que estos autores traen o que yo traigo en relación con conversando con ellos, no son argumentos científicos. Vale. O sea, los argumentos científicos son una cosa muy actual y muy moderna porque estamos en un universo, en un tiempo, en un contexto histórico en el que la ley la traía la ciencia. Entonces, una manera de decir, oye, Dios tiene algo que decir también, había que justificarlo científicamente. Ya. Que es muy problemático. Sí. Porque la propia ciencia es una rueda que gira y se contradice a sí misma en el sentido de decir que redescubre una cosa nueva y dice, oye, esto que dije ayer no era tan verdad como yo pensaba y hay una cosa que tiene más sentido ahora. Por eso plantear a Dios como el sustituto o como el parche a esas cosas que desconozco, a ese hueco que tengo en mi conocimiento, es muy problemático. Ya. Sí. Y una de las cosas que digo, o sea, si alguien se acerca religioso a Dios como... Vale, hoy en día no sabemos cómo funciona, me lo voy a inventar, ¿vale? No sé qué átomo en el vacío cuántico. Ergo, tiene que estar Dios moviendo el átomo del vacío cuántico. Ya. Vale, muy problemático. Uno, porque no tienes ni pinche idea. Y dos, porque si mañana resulta que aparece un científico y dice que se mueve así... O sea, va a pasar dos cosas. Uno, nos cargamos a Dios, que estaría bien matar a ese Dios porque no existía. Claro.
Y la segunda que me parece muy peligrosa y que a veces ha pasado es que de repente ese grupo de gente que creía esa idea, sintiendo que tienen también que defender a ese Dios, van a ir en contra de ese desarrollo científico. Entonces están condenados a pelearse tarde o temprano con el desarrollo científico. Y no tiene sentido. Desde la perspectiva, por lo menos, del teísmo cristiano. ¿Sí? En el cual Dios nos invita a amar a Dios. Es que es una cosa muy interesante eso. Amar a Dios, dice Jesús recordando la Shema, con toda tu mente, todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas. O sea, el encuentro del ser humano con Dios es una invitación a que sea holística, integral. La mente es parte de la invitación. O sea, no es posible desde el cristianismo la idea de yo amo muchísimo a Dios y estoy dejando mi cerebro aparcado. No, o sea, no funciona así. O sea, es una invitación a conocer a Dios con todo lo que eres. Y eres un ser racional. Por eso también a la vez los argumentos racionalistas y este enfoque que hay desde algunos sitios de hay que conocer a Dios a través de la razón y la razón prueba la existencia de Dios, no tiene sentido tampoco. Porque es demasiado pequeño. Sí, la razón va a apuntarnos y va a señalar cosas y vamos a decir, ostras, estos argumentos capaz que si juntos tienen mucho sentido. Pero la razón no puede demostrar la existencia de Dios. La razón... Se utiliza la analogía esta de la hormiga, ¿no? Sí. Una hormiga, que si hubiese una hormiga que está, pues eso, que estuviese en la suela del zapato, ¿no? Pues sería incapaz de poder comprender Absolutamente. al ser humano, ¿no? Absolutamente. Sí, sí. Es imposible que pensemos que a través de la razón vamos a poder comprender a Dios. What the fuck. ¿A través de qué razón, Josué? Si no eres capaz de entender bien el libro de fulano, si no eres capaz de entender bien ese concepto de la ética que tiene o de la belleza que tiene Ernesto Castro, ¿cómo vas a entender a Dios? Ya. Que es el creador de Ernesto Castro. Ok. Pero vamos a intentar aproximarnos. Claro, seguro. Y con esto solamente digo de cuidado con los acercamientos sesgados. Sí. O que al final... O sea, una cosa que hago en la introducción del libro es decir, o sea, tenemos que buscar respuestas a las grandes preguntas que nos hagan más humanos, no menos. Creo que el materialismo ateo nos hace menos humanos de los que somos. Vale. Creo que el estoicismo pop, este que tenemos ahora, de produce más, cómprate el Lambo, hazte los burpees, nos deshumaniza también, porque nos desconecta de una parte emocional y de ocio y de inactividad que también es necesaria para el ser humano para desarrollarse. El hecho de la cultura se desarrolla en la inactividad, como diría Burjul Chan. Y a la vez, esa idea de algunos fundamentalistas religiosos de creer sin pensar, nos hace menos humanos que más. Vale. Joder, flipo porque mencionabas lo de los burpees y me encanta cómo Yados se ha vuelto parte de icono de la cultura pop, ¿sabes? Absolutamente. Y cuando alguien quiere hacer una crítica a la estoicismo sociedad y tal, pop, habla de Yados, ¿sabes? Sí. Y aún así, probablemente, si tú te sientas ahí con él y le preguntas, no crea eso tan, ¿sabes? Que hay veces que el mismo alter ego, los mismos personajes llevan las ideas a un punto en el que realmente ni las acaban de compartir. Igual que muchos religiosos, igual que muchos ateos. Lo que yo digo es que creo que el ser humano que tiene preguntas gigantescas necesita respuestas grandes a esas preguntas. Yo necesito respuestas que me hagan más humano, tío, no menos. Y a mí las que me hacen más humano, las que más me gustan, son los argumentos principales para los argumentos racionales, analíticos, para defender o no el postulado de que Dios existe. ¿Cuáles son tus favoritos, tío? O sea, ¿cuáles son los argumentos que más te acercan, teniendo en cuenta todo lo que has dicho, todo lo que acabas de argumentar, que me parece muy interesante, e incluso coincido en buena parte? Me gustaría saber cuáles son tus argumentos que más te acercan a Dios. Sí, hoy en día diría que uno que me parece muy interesante es el de la razonabilidad o la cognición. Vale. Es decir, me parece que... sí, el fundamento para la razón humana, me parece que ahí hay algo de Dios que me parece muy interesante. ¿Podrías explicarlo un pelín? Sí, era la pregunta esa que hacíamos antes de, oye, ¿por qué fiarnos de nuestro cerebro? ¿No? ¿Por qué fiarnos de la cognición humana? ¿Por qué fiarnos de que esto que ocurre aquí tiene sentido? Si la tesis materialista atea es que hemos llegado a ser quienes somos, fruto o producto de una evolución inguiada, sin ningún tipo de orden, azarosa, ¿por qué debería de fiarme de ese resultado?
¿no? Hay gente que lo usa con una metáfora de decir, o sea, si tú dijeras ahora que ese iPad que tienes ahí ha sido fruto de miles de años, de tal, sin ningún tipo de mente detrás, que te fiarías de él y de sus resultados. La mayoría de gente, de manera natural, dice, pues, capaz que no. Sí, a mí me parece muy interesante la pregunta de esa, ¿por qué fiarnos de nuestra cognición? Sí, o como que Descartes lo recoge en sus meditaciones y dice, o sea, ¿cómo puedo estar seguro de que las cosas que creo están bien creídas? Y cómo no puedo estar seguro de que hay un genio maligno que me está engañando con cada vez que estoy pensando cosas. Claro. ¿Cómo estoy seguro, dice Descartes, que 2 más 2 son 4? Y él acaba concluyendo de manera, con su carta maravillosa, dice, bueno, si Dios existe y es un Dios que es perfecto y no alberga ningún tipo de sombra, Dios no puede engañarme porque no quiere engañarme. Sí. Ergo, puedo decir que cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Efectivamente. ¿Por qué? ¿Qué daño ha hecho esa frase? Porque a la humanidad? mi pensamiento está validado, porque no existe un genio maligno. Sí, eso me parece muy interesante. Y me parece potente, o por lo menos ese argumento hoy me parece muy interesante, ¿no? La idea de, o sea, ¿cuál es el fundamento de mi razón? Ya. Igual que el fundamento de la moral me parece también curioso. Había argumentos que quizás antaño me parecían más interesantes y no creo y no quiero dar la sensación de que ahora me parecen que son menos fuertes, simplemente que me interesan menos. O sea, que creo que eso sería lo más Vale. honesto de decir. O sea, porque me acerco a la idea de la fe que tenemos ateos, agnósticos y creyentes. Porque todos tenemos que confiar en algunas cosas. Y a veces la sensación que hay, no sé si tú la percibes, es de solamente el creyente tiene que demostrar y tiene carga de prueba. Carga la prueba. Tiene que decir, o sea, los seres humanos tenemos carga de la prueba. Todos. El ateo que me dice no existe nada más allá de lo material, tienes carga de prueba, tío. Pero tienes que acomodar cosas como la cognición, como la moral, como las intuiciones espirituales que tenemos, como las experiencias religiosas, como las experiencias cercanas a la muerte. Tienes que acomodarlas. Claro, tienes carga de prueba. Igual que tú me dirás, oye, ¿y el creyente tiene carga de prueba con el problema del mal? Por supuesto tiene carga de prueba con el problema del mal. Porque es un problema que, como diría Dawkins, el universo es azaroso, malvado y no podemos pedirle cosas nada más que sufrir es parte de la naturaleza. Claro, tú me dirías, si Dios bueno existe, lo podía haber hecho mejor, Josué. Ya. Y tengo carga de prueba, claro. Pero yo tengo que decirte, oye, si Dios existe, tiene sentido que me fíe de mi razón, de mi cognición. Porque es un Dios que quiere que descubra, es un Dios que quiere que le ame con todo lo que soy. Pero tú, ateo, capaz que no. Tendrás que acomodar esa idea. ¿Cómo lo haces? Entonces creo que ahí todos necesitamos responder a las grandes preguntas que existen para nuestras gafas, la convicción que tenemos con la que vemos el mundo. Yo termino en la segunda parte del libro diciendo que creo que hace falta más fe para no creer que para creer. Más fe para no creer. Sí, o sea, yo una vez que analizo todos los argumentos que existen, desde los argumentos cosmológicos hasta los argumentos de diseño, hasta los argumentos como el fine tuning, que sé que te gusta y podemos hablar de ello, la razonabilidad, las intuiciones, las experiencias religiosas, yo digo, o sea, cuando lo junto todo, no creo que haya ninguno que sea un knockout, porque tú me dices, oye, Josué, el ajuste fino demuestra la existencia de Dios. No. Josué, el cosmológico, no. O sea, no creo que ningún argumento racional pueda demostrar la existencia de Dios. O sea, ¿cómo? ¿En qué momento somos capaces de conseguir semejante hazaña? No se puede eso. Lo que creo que una vez que se juntan todos, la sensación, por menos que yo siento, es hace falta más fe para no creer en Dios que para creer. O sea, Bueno, mi confianza es más certera, más fiable en la existencia de Dios que en la no existencia de Dios, una vez que estudio todos los argumentos o ideas que se circunscriben a la idea de Dios y de la realidad. Porque no es únicamente Dios. De hecho, por ejemplo, figuras como Kant o como Descartes o como Leibniz no recurrirían a él como la carta de mi experiencia religiosa, sino más bien de este es el mejor fundamento para construir la realidad. Este es el mejor fundamento, ¿no? Diría Kant, para responder a lo que yo siento que es verdad y que lo tengo clarísimo, ¿no? O sea, él dice, no, la moral es parte de lo que significa ser humano. ¿Por qué? Y la respuesta más lógica es, oye, capaz que somos creados por un Dios que es bueno y somos seres morales de manera innata.
llamados a vivir una vida virtuosa, llamados a caminar hacia el bien, hacia lo que... Y la segunda cosa que me parece muy importante, tío, Luis, no sé si tú la viviste o no la viviste, que eres un poquito más joven que yo. Sí. Pero yo recuerdo cuando estaba en la universidad la sensación de los creyentes son un poco estúpidos o son gilipollas. Directamente se usaban las frases, ¿no? Y una cosa que intento desmitificar en el libro es que creer en Dios, lejos de ser algo raro a nivel histórico, lo que ha sido raro a nivel histórico ha sido no creer en Dios. O sea, no creer en creer en la trascendencia, en que existe algo que es mucho más grande que nosotros, que no es material, que nos supera, que es generador de orden, que es el fruto de que existan cosas como la moral, como la cognición. O sea, no es una creencia extraña. De hecho, es la creencia predominante desde Platón hasta el siglo XX o principio del siglo XX. Creo que el propio San Anselmo utiliza ese argumento, ¿no? El consenso universal a lo largo de la historia y tal para... Bueno, lo han utilizado muchos, ¿no? Muchos, Oye, sí. El hecho de pensar de que independientemente de cultura y demás, y de país de origen y tal, pues todos los pueblos han creído en la trascendencia, en que hay algo más grande que erige las leyes del universo y tal y cual, pues puede llegar a ser una... Claro. Y me parece interesante como mínimo para ser conscientes de esa... si creer en Dios es de tontos o es de gente que piensa poco, tienes que pelearte con mucha gente en la historia. Ya. Sí, a ver, sería, a mi parecer sería, me parece un argumento inútil por parte de los ateos, de la misma manera que me parecería. Claro. Y bueno, eso me parece interesante. Y sí que creo y estoy convencido de que hace falta más fe para no creer que para creer. Una vez que te acercas a todos los argumentos. Sí, no sé, o sea, tú que has entrevistado aquí a un montón de gente, sí, seguramente más inteligente que yo. Todos sois ¿cuáles son todo el que pasa el corte de Confe de Podcast es muy ¿cuáles son los argumentos que más te gustan a favor de la existencia de Dios y cuáles son los que menos te gustan? Vale, los que más a favor... Mira, el que menos me gusta lo tengo bastante claro. Okay. Más que el que más me gusta. Es que lo que me pasa es que como últimamente he tenido... Al principio empecé teniendo un approach más hacia el lado teísta, vale, por José Carlos González Hurtado, y ahí me empecé como a interesar un poco más por los argumentos. ¿Approach te refieres de los invitados? Más acercamiento al lado teísta por un tema de sesgos, de que yo vengo de un colegio católico, vale. Tengo amigos y por ejemplo, el propio Fernando Paz, ¿no? Que vale, aquí al canal varias veces, él es creyente y él es muy bueno, o sea, muy bueno. De hecho, me gustaría grabar con él algún episodio hablando de estos argumentos porque son interesantes. Y entonces, por un sesgo natural de hablar con la gente que es más creyente, pues te acercas más hacia el lado creyente, ¿sabes? O sea, que tú cuando empezaste el podcast, ¿crees que eras más... Era agnóstico. Más cerca a ser creyente que no? Era súper agnóstico, pero me empecé a raíz del podcast, ya eran temas que me interesaban de antes, pero me interesaba más el hecho de la trascendencia per se, no tanto ligada a un Dios personal y demás, ¿no? Pero a raíz de José Carlos González Hurtado y un poco los temas que empecé como más a estudiar o más a profundizar en ellos, me acerqué de manera natural al teísmo, sin creer en Dios ni nada, pero decía, coño, estos argumentos son buenos. Era la primera vez que yo escuchaba de argumentos, porque esto para la gente que nos estará viendo, los seguidores de Conte de Podcast y tal, muchos gente están acostumbrados, que llevan mucho tiempo, mucho antes de que yo existiese, mucho antes de que yo siquiera hablase de estos temas en el podcast y demás, y que para ellos pues el argumento cosmológico cada vez es más viejo que la tos. Claro. Y lo es verdad, es un argumento de hace más de 1000 años. Sí. Pero para mí era algo que jamás, o sea, yo pensaba que el típico argumento de Dios era... ¿qué había antes de Dios? ¿Quién crea a Dios? Ya hasta ahí va el debate. Claro. ¿No? Luego cuando profundizas dices, coño, que aquí hay unos argumentos analíticos que te cagas en todo y son súper complejos. Y ¿no? Que tienen siglos de antigüedad, sí, que se han ido refinando, que hoy los eruditos más grandes de universidades en el campo filosófico siguen defendiendo, perfeccionando. A mí me parece una cosa extraordinaria. Incluso gente atea que te dice, este argumento es la releche, y que funciona muy bien. Sí, 100%. Y que cuando estás en el colegio... como al fin y al cabo pues la filosofía se explica un poco de la manera que se explica, esa historia de la filosofía se da todo muy rápido y tal, pues los argumentos para defender la existencia de un dios, que si, bueno, de un dios vamos a hablar del demiurgo en Platón, motor inmóvil, Aristóteles, motor inmóvil, luego ya pues sí que entras con Aquino, con las 5 vías, con San Anselmo, con Descartes, todos estos, y dices, bueno, son argumentos más sofisticados, pero como los ves tan rápido no tienes ni puta idea de nada, porque claro, eres muy no, y aparte pues son muy difíciles, tío. Son argumentos muy difíciles, o sea, cuando la gente rápido, de repente, tío, yo qué sé, veo algún vídeo de alguien en TikTok o en Instagram y tal diciendo, desmontando las 5 vías en 30 segundos, dices... No tiene sentido. Amigo,
No tiene sentido. Respect, o sea, un poquito los padres. O sea, Yo de todos modos estoy en contra de estudiar, que eso lo podemos hablar luego si quieres, ahora hablamos de los estos, Claro. historia de la filosofía. O sea, yo creo que la filosofía, de la misma manera que cuando tú estudias física y no historia de la física, aunque hay alguna asignatura, por ejemplo en la universidad, que se estudia historia de la física, es necesaria. O sea, para conocer quiénes somos, tenemos que conocer quiénes hemos sido. De hecho, no se estudia. A mí una cosa que me pareció fuerte, yo hice mis 4 años de ingeniería y no hay ninguna asignatura en la que te digan, amigos, vamos a hacer aunque sea un pequeño recorrido de filosofía de la ciencia, historia de la ciencia, o sea, cómo hemos llegado a creer lo que creemos, cuáles son los fundamentos que tenemos para creer lo que creemos, oye, cuáles son ciertas bases que, o sea, no hay nada de, por lo menos yo no tuve nada de filosofía, Claro. de la ciencia, algo que, ¿sabes? Que después construyas toda la física que estás haciendo a nivel ingenieril. Efectivamente. Y yo por eso creo que se tendría que primero asentar unas bases filosóficas, oye, ¿qué es la verdad? Pero explicarlo bien, qué es una categoría, todas estas cosas, ¿no? Y luego ya, pues, empezar desde el principio, no hay problema, y ya pues dar la historia, pero sobre todo para mí la filosofía son las preguntas filosóficas, Claro, ¿sabes? claro. Ahí es donde está el quid de la cuestión y donde está lo interesante, más allá de cierto que si Aristóteles dijo no sé qué tal, que está muy bien, pero tiene menos aplicación práctica ahora en el presente como la podría tener pues estudiar ciertos autores naturalistas, aunque no tienen por qué ser naturalistas, pueden ser dualistas, pero del presente, ¿no? Claro. En fin, de todos modos, independientemente de eso. Aunque si te acercas bien, a mí me da mucha pena porque cuando pienso en mi etapa de instituto, ¿no? De secundaria, y miro algunas cosas de la filosofía, digo, qué pena porque, o sea, esos grandes autores como Platón, Aristóteles, no sé, incluso Cicerón, Plotino, ¿no? Toda esa gente, o ya este va más para adelante, ¿no? Kant, o sea, están respondiendo las grandes preguntas de la vida. Sí. Que Bueno, son las desde que Platón no se ha escrito nada nuevo, ¿no? que son, eso dice alguna gente, ¿no? Que son las que le interpelan. O sea, a Kant le interpela el por qué actuamos bien y por qué deberíamos de hacerlo, ¿no? A Descartes le interpela quiénes somos, la duda, por qué podemos pensar, por qué podemos fiarnos de las cosas. O sea, hay como grandes preguntas que ya ellos están haciendo y que de repente cuando te pones a estudiar o te estudias la escolástica en el instituto, Ya. jope, tío, son las grandes preguntas de la vida, Sí. en realidad. Pero estás viendo cómo la responde una persona del medievo, cómo la responde un antiguo, cómo la responde pero uno yo creo de que una parte tendría del que haber mundo una y formación otra. previa para poder, para que no te aburra. Es Ya. que a mí me aburría, tío. O sea, miento, me interesaba y siempre me ha gustado la filosofía y me molaba, pero muchas cosas no las entendía porque no tenía la base para entenderlo. Es verdad. ¿sabes? Y veo esto y digo, ok, me interesa, es entretenido, guay, qué bien pensaban, pero me falta un poco de, ¿sabes? Sí. De conocer la definición de las palabras, tío, los Sí. tecnicismos, es decir, ¿qué coño es esto? No, totalmente. Pero es que, claro, cuando te acercas, en lugar de ir a la disciplina de la filosofía, te vas a la literatura. Yo recuerdo la literatura en el bachillerato que digo, jope, qué pena, tío, no haber tenido un... Pero que capaz que era culpa de los estudiantes, es culpa nuestra, ¿sabes? También, que dices, jope, no tener clara bien la idea y la conexión que existe entre el momento presente y cómo escriben cierta gente. Sí. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, a nivel de teología, que a veces estudia teología como dogmática o como principios y digo, me parece muy interesante combinarlo con historia de la iglesia, en el caso del cristianismo. Porque las ideas no aportan de la nada. O sea, Lutero, Karl Barth, Aquino, son hijos de su tiempo. Igual que lo soy yo. O sea, mañana alguien que diga, voy a leerme el libro de Josué, desconociendo mi historia, mi contexto de vida, el momento en el que nací, los años que tenía cuando escribí el libro, o sea, los años que llevaba casado, las cosas... O sea, te quedas a medias. Claro. Sí, porque yo estoy respondiendo a mis circunstancias. O sea, soy hijo de mi tiempo y por eso habrá muchas cosas aquí que no tienen ningún tipo de sentido. Estoy de acuerdo. O que mañana yo cuando las lea diga, vaya pollo, Josué. Claro. Pero era hijo de mi tiempo. O sea, cuando tú lees a los grandes teólogos que quizás yo he podido leer más que otras cosas, dices, pues son hijos de su tiempo y están respondiendo a las dificultades, a sus problemáticas, Claro. a sus heridas en muchísimos casos, porque muchas veces respondemos a nuestras heridas. Es más bien ese padre que nos tuvo, al que estoy respondiendo cuando estoy escribiendo mi libro. Es más bien esa persona que me hizo daño y me abusó, a la que estoy escribiendo cuando respondo el problema del mal. Vale. Ahora vamos con él, ¿eh? Que Entonces, ya lo hemos dicho 70 te veces. digo que de repente, o sea, hay muchas cosas ahí que dices, jope, Sí. es más humano de lo que parece a veces en muchas respuestas y nos gusta llevarlo como creo también manera escapista o de no enfrentarnos 100% a los problemas y pum, hacemos una abstracción teórica abstracta para no enfrentar quizás que, bueno, muchas de nuestras respuestas tienen que ver con nuestra historia. Estoy muy de acuerdo. He subrayado aquí lo del problema del mal
te había dicho antes que empecé con un approach hacia los teístas. Es cierto. Pero luego he conocido y tengo muchos amigos, ya de antes, o sea, muchos de mis amigos casi todos mis amigos son agnósticos, más inclinados hacia el lado ateo, Vale. aunque yo me haya criado en una familia medianamente creyente, aunque tampoco en exceso, y en un colegio católico, y de pequeños todos éramos católicos, luego nos vamos haciendo mayores, y un poco, pues por lo que sea, pero la gente como deja de creer... o por lo ¿Tú menos- localizas un momento en el que dices, yo dejé de creer aquí? No, es algo gradual. Vale. Como yo creo que la persona va muy con el carácter, con la personalidad, y pues al fin y al cabo, de la misma manera que no sé en qué momento empiezo a ser más empático con mis seres queridos, pues Ya. tampoco sé en qué momento dejo de ser creyente. Algo gradual, un proceso que digo... Pues hay un momento en el que dices, yo no soy creyente. Sí, o sea, sí, es más una concatenación de sucesos, ¿sabes? Ajá. Que dicen, bueno, pues probablemente deba ser agnóstico, ¿sabes? Porque veo a estas personas que son católicas y que responden a estas preguntas de esta manera y que lo tienen muy claro, y yo cuando me preguntan me da más igual. No es que me dé más igual, me encantaría que hubiese un Dios, no me malinterprete, pero no tengo las respuestas que tienen ellos, ¿sabes? Ya, Entonces ya. digo, bueno, pues debo de pensar o debo de entender que eso y tal. En esos años de práctica religiosa, ¿no tuviste nunca algún tipo de experiencia religiosa, algún tipo de sensación de Dios Místico. existe y me, Mira, está, y me está hablando? Hay una que siempre la cuento, que es bastante interesante y lo digo desde el agnosticismo, es decir, que no lo digo siendo creyente que dirías, bueno, estás sesgado porque creías en Dios. Sí. No, era agnóstico, incluso en Que esa por cierto, época. qué vago el decir estás cegado porque quieren Dios, pero bueno, sí, perdón, sí. Bueno, pero digo que algunos Sí. podrían argumentarlo, ¿no? Sí. Vamos a tal. Esta es una experiencia bastante interesante que me pasó en Medjugorje, ¿vale? ¿En qué? Medjugorje. ¿Eso qué es? En Medjugorje, o sea, está Fátima, Medjugorje en Bosnia, un Ah. lugar de peregrinaje. Ah, pues ni idea. Pues en Bosnia y Herzegovina, nosotros en el colegio hacíamos. Y fuiste a hacer un peregrinaje. Claro, en el colegio los hacíamos. Wow. Y en viajes que nos lo pasábamos de puta madre. Nosotros en la época, pues éramos chavales, adolescentes, íbamos a liarlas, ¿sabes? ¿Qué edad tenías? Teníamos en Medjugorje 17, fue en Vale, segundo bachillerato. Vale, o sea, que Antes- ya eras un medio Sí, adulto. Medio adulto. No tenías 12 años, y me gustaba sí. mucho salir de fiesta. Claro, claro. En esa época, con 16 fuimos a. Hay que Caminos sospechar del Santiago. que con 17 no quiere salir de fiesta. Muy de acuerdo. Con Sí. 16 habíamos hecho. Y también hay que Caminos sospechar el de con 35 se sigue partiendo el lomo cada Santiago. noche. Muy de acuerdo. Yo tengo 23 y yo Perdón, estoy es ya como una retirado. opinión seguramente que nadie me ha pedido y que de repente no es necesaria, pero... Pero estoy de acuerdo contigo, tío. Estoy de acuerdo contigo. El caso, estamos en Medjugorje y vamos a donde hubo las apariciones marianas, ¿no? Que es en lo alto de un monte, no recuerdo el nombre del monte. Bueno, fuimos con sacerdotes y con profesores. Entonces Vale. había la gente pues, que tenía más devoción religiosa, se lo subía descalzo, estaba lloviendo, había rocas. Subirlo con zapatos ya era complicado. Hubo gente que se lo subió descalzo, incluso con piedras, ¿no? Por esto de Como penitencia. efectivamente. Yo iba con mis amigos, pues estábamos en la época un poco del pavo, ¿sabes? Haciendo un poco coñas, con los cascos, no haciendo mucho caso a los rezos y demás, porque se iba rezando un misterio a medida que se iba parando cada 100, 200 metros. Y nada, llegamos arriba. Son dos partes de la historia, pero es bastante interesante. Y de repente empieza como a llover mogollón. Yo esto no le di importancia, es algo que me contaron a posteriori y yo literalmente dije, esto creo que es algo que suele pasar. Y de hecho, si me escuchan muchos biólogos, probablemente me den la razón. Y no es nada místico, pero si lo relacionas con lo otro, quizás tiene algo de místico. Y de repente estaba lloviendo, tal, nosotros después de hacer el capullo, etcétera, etcétera, y empieza a llover, a jarrear, y están ahí rezando, y de repente como que viene una mariposa, como literalmente, ¿sabes? Que le da como el rayo de sol perfecto, lloviendo mogollón, y de repente se me posa en el hombro, ¿sabes? Y bien, se posa, como todo el mundo mirando, y luego se pira y se va. Y eso, como dijo, o sea, en el momento me la sudó, pero luego como que a mucha gente al parecer ahí como que le impactó y me lo dijeron a posteriori, ¿sabes? Sin más, ¿vale? Vale. O sea, a la gente le impacta, pero a ti no te impacta. Sí, no, literalmente no lo asumí. O sea, lo vi y dije, guau, qué guapo la escena, me acuerdo perfectamente de guau, con el rayo de eso, tal, ¿sabes? Pero esas cosas a cualquiera de nosotros nos han pasado, spots espectaculares de coño, justo pasa un animal, tal, es azar, ¿no? Y de hecho, bueno, a día de hoy, tanto es. Está en una película de repente de Sorrentino tú y dices, tremendo. Y fue brutal. Y de repente, pero eso de verdad me la sudó. Pero es que esta, te lo juro por Dios, que a día de hoy no tengo explicación para ella y me pareció muy loca. Y te lo juro por Dios que no sé, pero no. O sea, estuvimos luego en Venecia, salimos de fiesta, no bebimos mucho y esto es importante para explicar lo que pasó después. Igual me tomé, porque no nos dejaban beber, evidentemente, éramos menores de edad, Claro. pero un par de cervecitas Claro. a escondidas y tal, nos tomamos, ¿no? Ya prescrito, así que tal. Un par. Cuando digo un par, fue un par o una. O sea, Ya.
cero. Sí, que no vas borracho como una mona. No, pero y además ahora me tomo 2 y todavía, porque no bebo, pero en la época que salíamos más de fiesta y tal, y con 17 años... Eso es me tomo increíble, un poco. ¿eh? Yo con 17 era un titán, ¿eh? Un Y titán. ahora... Sí. Y ahora claro, cero. sumado, Me tomo 2 cervezas y voy borracho. sumado que llevo un año y medio sin beber, si ahora me tomo 2 cervezas, se me complica. Se me complica mucho. Claro. 0 de 0, ¿vale? Y pasaron como 3 horas, ¿vale? Desde la última. Pero aún así fuimos al hotel de Venecia, estuvimos haciendo también el capullo, pues que si colándonos en las habitaciones unos de otros, Sí. lo típico, ¿no? En esa época de ligar, tal, bueno, va. Estuvimos debajo de camas, ¿sabes? En plan de que venían los profes, porque igual éramos 20 en una habitación y estábamos debajo de las camas, ¿sabes? A lo que voy es que había bastante... O sea, que mi camiseta se había movido y había pasado de un lado a otro, tal. Y yo llevaba un día buscando una estampita que me habían dado, ¿cómo se llama? Un medallón Vale. que me habían dado. Me lo había regalado una amiga, nos lo había regalado a todos y, coño, yo no era creyente, pero me hacía ilusión, joder, ya que has tenido el detalle de darme esto... pues me hacía bastante ilusión tenerlo y me daba rabia que se me había perdido por estar pues por ahí haciendo el capullo, ¿no? Llevaba un día perdido, ¿vale? Me había cambiado de ropa, evidentemente, pues en un día pues había tenido una ropa y me había cambiado por la mañana y me había puesto otra, ¿no? Y de repente, no sé por qué, lo estaba buscando y tal, en la cartera y tal, y no lo encontré. Da igual. Me voy y de repente estamos, pues eso, debajo de las camas, de una habitación a la otra, tal, no sé qué, y voy a mi habitación porque ya nos echaron de los pasillos, y cuando estoy así como acomodándome la camiseta, te lo juro por Dios que esto, o sea, fue tal cual lo conté, hago como así y de repente me cae de no sé de dónde el medallón en la mano. Y eso te lo juro por Dios. Te cae justo en la palma. No lo escucho, en plan... No, digo que te cae el medallón en la palma. Hago así y me cae en la palma. Y me quedo loco, ¿sabes? De tú, chavales, qué coña... Lo dije en el momento, dije, tú, chavales, qué coño acaba de pasar porque tengo esto en la mano, ¿sabes? O sea, o se me ha enganchado una camiseta en la maleta y lleva... No sé, pero ¿cómo se puede enganchar un medallón tan pequeño si... O sea, si no se puede ni enganchar en una cadena... O sea, no, era un medallón muy pequeño de estos de €1, que valía Sí. €1, ¿sabes? Y se me cayó en la mano y desde ahí y me quedé loco. Y eso es como la única experiencia mística sobrenatural que he tenido en mi vida, que a día de hoy no tengo ningún tipo de explicación y fue tal y como la he contado. Pero en ese momento, ¿qué sientes? ¿Dios me está diciendo algo? No. Tío, estábamos en un contexto de fiesta. De fiesta, de estar ahí riéndonos y tal. Lo comenté, todos pues me miraron en plan de, bueno, pues habrá sido cualquier cosa. Sí. Y luego a día de hoy lo sigo comentando y de, chavales, yo a esto no tengo una explicación racional para saber lo que ocurrió, pero ocurrió. Y no le has preguntado a Dios nunca, ¿esto fue algo tuyo? No, se lo conté. De hecho, me acuerdo que se lo conté a los sacerdotes al día siguiente no sé, al día siguiente, unas semanas después y tal, de, oye, chavales, a mí me pasó esto, yo sigo no creyendo en Dios, pero me parece como mínimo una casualidad bastante loca, ¿sabes? Yeah. Un evento brutal, ¿sabes? ¿Qué te dijeron? No, nadie le dio mucha importancia y lo conté bien y tal, como te lo he contado ahora, Sí, ¿sabes? sí. Y bueno, esa es. Oye, me alargo un montón, tío, pero me parece una historia interesante. No, está genial, está genial. De hecho, hay una parte que para cuando hablamos del mundo espiritual, me parece que hay varias cosas que eso se narró en la última parte que son importantes. Una es la atención y dos creo que es la apertura de mente y espíritu a recibir algo nuevo. Que creo que hay veces que no se tiene, ¿sabes? Entonces, tú dices, de repente te ocurre eso. Sí, ¿y si era Dios queriendo hablarte? Que estabas tú con el pitorreo. Hay veces que, jope, tío, a mí me hace que pensar, o sea, si de verdad Dios existe y se quiere comunicar con el ser humano para demostrarle que le ama, ¿cómo podría estar haciéndolo? Claro. Y me parece importante que nos lo preguntemos. Y en mi caso, ¿cómo podría estar haciéndolo? Y estoy yo atento, de tal manera que si me lo está diciendo, lo voy a ver. Claro. O estoy viendo el 15.000.000 millón de TikTok en el día y aunque me estén chillando a escasos metros no me entero. Claro. Yo aquí el problema que le veo es lo que pasa con la astrología. Cuando hablamos de los signos del zodiaco, todo el mundo se siente identificado. Yo soy Leo, ¿no? Yo me siento identificado con Leo. No sé quién es Piscis, se siente identificado con Piscis. ¿Por qué? Porque son características genéricas que todo el mundo se puede llegar a sentir identificadas con ellas. Entonces, el problema de, oye, ¿cómo se comunicaría Dios conmigo? Quizás hay un evento fortuito, como por ejemplo puede ser el de la mariposa, que para muchos, si tú estás muy abierto de mente o eres muy sugestionable, es claramente Dios te está hablando, ¿sabes? Para mí en el momento y a día de hoy, pues probablemente sería una casualidad, como ocurren 1.000 millones, el hecho de existir es mucho más improbable que que la buena mariposa, totalmente. Y entonces, bueno, yo lo abordo un poco por ahí. Dicho lo cual, también es cierto que si Dios se tuviese que comunicar con nosotros, yo sí que considero que tendría que ser mediante las leyes que él mismo ha creado. Claro. Y entonces utilizaría, pues,
podría ser así. Y para mí no es ilógico Claro. o no supone ninguna entelequia ni nada raro, Claro. que para muchos ateos sí. Claro, ya, yo no entiendo también por qué les parece tan extraño, sí. Lo que para mí sí sería interesante entender es, uno, o sea, qué cosas querríamos, que a veces que sí formulo esa pregunta, ¿no? De qué cosas querríamos para que Dios se haga real. Y luego pensar la idea de si es verdad que es un Dios de amor y quiere que el ser humano sea libre, siempre tiene que haber algo de escondite y de misterio en esos encuentros con Dios, ¿no? De hecho, Pascal decía eso de hay tinieblas suficientes para cegarnos y luz suficiente como para decir Dios existe. Claro. Sí. Y creo que ahí hay mucha parte de mi atención, de mi disposición, de mi reconocimiento, de mi propia incapacidad. ¿Sí? Por eso no creo que sea únicamente un tema racional, ¿sabes? Ya. O sea, no creo que por mucho trabajo que se haga de hallazgos, de razón, tal, se llega a un punto en el que me digas, el ser humano va a creer en Dios porque, fíjate, ha llegado a todas estas conclusiones filosóficas. Ya, es que Dios no es un postulado filosófico. No. Hay un. De hecho, la primera vez que te vi yo, o sea, la primera vez que te conocí, bueno, la primera vez que te conocí fue en el famoso debate ese que hiciste con Crespo, con Rocío. El de Ciudad Real. Sí, que lo 2021, moderó creo. hace 1500 millones de años, que lo moderó Enric, que me moló mucho. Yo, ¿Sí? por entonces, de hecho, fue mi primer approach como argumentos así, lo vi. No entendía absolutamente nada, porque nunca había escuchado nada de este tipo de cosas, de argumentos y tal. O sea, me pareció bastante interesante. A ver, sí lo entendí. O sea, tenía 20 y tal. O sea, no era tonto, pero me refiero que no lo entendía en el sentido de hacer relaciones de argumentos y tal. Me moló mucho, pero luego volví a descubrirte o volví a saber de ti cuando hiciste el debate con Crespo, ¿sabes? Y me acuerdo que de hecho, esto la primera vez que hablamos te lo comenté yo. Hubo un argumento, cuando hablé con José Carlos González Hurtado y le pregunté por la paradoja de la piedra, de oye, si Dios es omnipotente, ¿puede Dios crear una piedra tan grande que él no puede levantar? De la misma manera, por ejemplo, que un carpintero sí puede levantar una piedra gigante, puede hacer una mesa gigante que él no puede levantar, ¿no? Y tú dabas una argumentación muy interesante que además concuerdo mucho y me molaría que la explicases. Joder, no puedo hacerlo, ¿eh? Pero bueno, o sea, puedo más o menos decir, porque de hecho me acuerdo que... Eran dos frases. Sí. Dos frases específicas, pero yo me acuerdo que en el debate justo yo sospecho que por ahí vendrá algún tiro. Y yo llevo un par de artículos, no sé si te acuerdas, que llevo un artículo de un filósofo ateo y luego un artículo de un par de filósofos teístas. O sea, el punto fundamental es cómo entendemos la idea de la omnipotencia o del poder, porque normalmente se suele entender, o se ha entendido tradicionalmente la omnipotencia como el tener todo el poder posible. Pero tener todo el poder posible no significa que puedas hacer toda cosa que puedas pensar, claro. Significa que todo el poder posible. Y ahí, ¿cómo es el nombre del filósofo, tío? Pues bueno, da igual, si no luego lo puedo dejar en comentarios o linkas. ¿El que cree la inmortalidad del alma? No, es... No me acuerdo, pero él cuenta para ilustrar esta idea, él cuenta una historieta a través de Hércules. Vale. ¿Te acuerdas que yo lo cuento ahí? Entonces sí, dice, ahora no me acuerdo de la historia. Hércules, según la mitología, es el ser con mayor, ¿no? Fuerza del universo, por lo cual Hércules puede levantar cualquier tipo de piedra que se encuentre por el camino, porque tiene todo el poder que se puede albergar. Y de repente dice, Willenberg se llama el filósofo, y dice que de repente va por un camino, ¿no? Y se encuentra una piedra embadurnada en aceite. Entonces él se pregunta a sí mismo, ¿podrá Hércules levantarla? Y dice, no. ¿Pero no podrá levantarla porque no tiene toda la fuerza? Sí, tiene toda la fuerza del mundo posible. Entonces, ¿cómo que no puede levantarla? Bueno, porque hay un agente externo, una condición que de repente incapacita que levanta, pues está embadurnada en aceite. Cada vez que la coge, se le resbala. Claro. Entonces, ¿es que no tiene fuerza? No es un impedimento de fuerza. Es que hay algo más que está impidiendo que pueda levantarla. Claro. Entonces, después, cuando recojo la idea de Dios y la idea de la piedra, de repente hay algunos... filósofos que hablan de, bueno, cuidado con mezclar la idea de el constreñimiento de la voluntad con la incapacidad de hacer cosas. O sea, Dios puede tener la capacidad de hacer todas las cosas y no significa que vaya a hacerlas o que pueda hacerlas en el sentido de falta de poder. O sea, Dios tiene el poder para hacer todas las cosas, ¿no? Y entonces ahí en el debate lo vimos. Si querías que llegara y esta parte no servía para nada, la puedes borrar. En el debate yo le pregunto a Crespo y a Jordi en este caso, que los dos lanzaban la pregunta, o sea, ¿cuánto pesa la piedra? ¿Qué? El peso que haya puede levantar la piedra. Sí, porque afirmar una piedra que tiene por levantar no existe.
O sea, no tiene ningún tipo de sentido. No existe semejante cosa. Sí, por definición, Dios es ser el cual tiene todo el poder que existe en el universo. Sí. Ahora, cuando nos centramos en otro tipo de cosas, de repente, ¿puede Dios hacer esta maldad? No, o sea, que ese tipo de preguntas, que ahí esos mismos filósofos traen una historia que me parece muy interesante, que es la de una madre con su hijo recién nacido, una madre virtuosa y su hijo recién nacido. Entonces ellos preguntan, oye, ¿puede una madre hervir a su niño de 3 meses? Entonces, claro, la respuesta es no. ¿Pero por qué? Porque no tiene poder para coger al chiquillo de, no sé, 3,5 kilos y echarlo en la olla. Hombre, poder sí puede. ¿Por qué no lo va a hacer? Cada vez que le viene la idea a la cabeza le parece una cosa horrorosa. Claro. Pero entonces no es una falta de poder. Es un constreñimiento como máximo de la voluntad. ¿Pero por qué? Porque no quiere hervir a su hijo. Claro. Entonces no le falta poder. ¿Sabes? Entonces cuando se hacen paradojas sobre la omnipotencia... Bueno, no creo que en ningún caso haya una falta de poder. Puede ser que haya algún constreñimiento, que no limitación de la voluntad por que Dios es bueno y hay cosas que cada vez que, incluso siguiendo el símil, que hay que hacer un salto gigante a nivel filosófico, con esta madre la madre, claro que puede, claro que tiene poder para hervir a su hijo, pero no lo va a hacer nunca. Claro. Porque el mero planteamiento que tú le digas, oye, hierva a tu hijo, le va a parecer una absoluta barbaridad porque lo ama, porque es buena. A mí me parece un muy mal argumento el de la piedra. O sea, por parte de los ateos. Sí, los argumentos a priori en general no te convencen. No me convencen. Fíjate que a Óscar o al mismo Ignacio... A Óscar le parece malísimo argumento también. El de la piedra. Pero en cambio le encantan mucho los argumentos a priori, ¿no? O sea, ese tipo de argumentos que dice... de hecho, creo que él dice, ¿no? Contigo aquí en el podcast. Dios no puede existir. Bueno, vale. Porque la propia definición de Dios... Sí, es incoherente, ¿no? Claro, pero yo ahí me iría más al argumento de esencia, ¿no? O sea, en palabras de bueno, ¿no? Estaría el argumento de esencia y el argumento de existencia, ¿no? Sí, creo que se denominan, hoy en día por lo menos se denominan argumentos a priori. Yo los llamo siempre de esencia por afinidad, no ideológica, sino de cercanía, de idioma, ¿sabes? Sí. Pero claro, bueno, a ver, a mí me parecen interesantes. O sea, argumentos lógicos me parecen interesantes. O sea, por ejemplo, esto era un que hacía Aristarchus cuando vino aquí al podcast. ¿Qué tal fue con Aristarchus? Súper bien y me llevo de puta. Muy buen tipo, Un tipazo. Es un tipazo. O sea, el 99,9% de la gente que ha venido a Compe Es que no he visto su podcast, pero es un crack. Me tomé un café con él y con Enric una vez en Barcelona. Y me cayó muy bien. De hecho, bueno, un café y comimos juntos, de hecho, en una suerte de mexicano ahí en Barcelona. Habrá que hacer algo en algún momento. Tipazo. Sí, con todos. Jope, sería increíble. Una charlilla o algo. Sí, es como si juntas a los Avengers. Yo como mínimo quiero estar viéndolo. Pero tú vendrás a hablar. No, yo lo entrevisto contigo. No, si tú juntas aquí a Aristarchus, Enric, Ignacio Crespo, está guapísimo. Sí, estaría guapo. Como mínimo, ahí atrás quiero estar. Tú vas a estar aquí con un cafelito, tomando aquí con los bros, tal, escuchando a los chavales. Tú estarás hablando. Pero, a ver, a mí me pasa. Creo que son buenos argumentos. Me refiero, por ejemplo, Aris ponía el ejemplo de no puede existir un océano omniabarcante de Coca-Cola. Sí. No hace falta demostrarlo para saber que es falsa esa premisa, ¿no? Porque si hubiese un océano omniabarcante de Coca-Cola, por su propia definición, estaríamos ahogados en Coca-Cola y estaríamos muertos, entonces no podríamos estar aquí. Entonces es un argumento parecido a lo que sería un argumento de esencia de, si la definición de Dios no encaja, o sea, la definición de Dios, primero habría que definir a Dios y todo esto, pero para muchos ateos, y pese a que no estoy de acuerdo con sus argumentos, sí que me parece coherente su postura o no me parece ilógica el pensar de que Dios es un concepto limítrofe, en palabras de Ernesto Castro cuando vino al podcast, que es como algo así como un círculo cuadrado y que es incoherente, ¿no? Porque la definición de Dios de omnipotencia, omnibenevolencia y omnis muchas cosas, omnipresencia y tal, no cuadra con la observación del universo y con cómo interactúa Dios con pero fíjate que esos acercamientos son, me parece a mí, como hiperracionalistas y que ya se acercan de repente están poniendo unas reglas de juego que eliminan el misterio de la vida, tío. O sea, de repente me estás poniendo un terreno así de pequeño y es que es mucho más grande el terreno de juego. O sea, y incluso estás diciendo Dios es estos argumentos, que entiendo que es consecuencia del tomismo clásico y tal igual, pero por eso hay una parte de mí con el teísmo clásico y el tomismo que está relacionado, que viene de Aristóteles,
se me queda corto. O sea, yo entiendo que puede ser un marco interesante, Hmm. pero no, o sea, a nivel filosófico decir Dios tiene que estar encerrado en estas definiciones y descripciones que hemos hecho, no sé, me falta misterio. Ya. Sí, me falta misterio para el misterio, ¿sabes? Porque al final, o sea, si nos falta misterio para entender muchísimas partes del ser humano, Dios es el misterio de los misterios. Ya. O sea, tendría que ser la pregunta de las preguntas. El final boss. El DLC de la epistemología. Absolutamente. O sea, de hecho lo digo en el libro, que no sé si lo has leído, digo, me sorprende encontrar a veces más complejidad en las conversaciones con mis colegas, hablando del falso 9 de Guardiola o de cómo hacer kombucha en casa, que de la pregunta sobre Dios. Ya. No, hermano, no funciona, o sea, no puede funcionar así. O sea, tiene que ser más compleja la idea de la esencia de la existencia que el falso 9 de Guardiola, Claro. que es difícil y fue una genialidad. Y gracias a Dios por Guardiola y esos años. ¿Tú eres del Barça? Sí, sí. Ay, qué cabrón. ¿Tú eres- Ahora estáis en un momento. eres del Yo Madrid? del Madrid. Tampoco soy muy del Madrid, pero tengo que defender. Tío, soy del Madrid y encima en un puto podcast lo tengo que defender. Sí, hay que ver qué tal, ¿eh? Porque claro, estamos ahora mismo en un momento que no se puede decir en qué día estamos, pero de estamos repente jodidos. puede ser que cuando salga. No, es que no lo sé, ¿eh? De repente, si el podcast sale. Va a salir muy cercano a la fecha de grabación. O sea, ¿Ah, que, sí? Vale, pero que de repente sale en 2 semanas y se te complica la jugada. Es que no lo sé. Depende. A ver qué pasa. O sea, hay clásicos por medio, Sí, hay final de Copa por medio, Hay cosas. hay cosas que pueden. Pero bueno, ya la Champions para el año que viene. Sí, hay que ver el Barça en Champions con el Inter. Yo creo que vais a ganar, pero bueno. ¿La Champions? Sí. 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 ¿Tú crees que el Barça va a hacer el triplete? Yo creo que tiene probabilidad, bastantes probabilidades. Yo soy muy ¿Bastante? probabilístico, tío. ¿Sí o no? Sí, yo creo que sí. O sea, ¿tú crees que en todos los universos posibles lo más lógico es que el Barça gane los 3? O sea, lo más. A ver, en los tres. Es que en los tres es muy complicado. Muy complicado. Porque, el tema de las probabilidades concatenadas, ¿no? En el Sí, sí. colegio, que- Yo estoy de acuerdo que Copa y Liga, si tuviera que apostar, apostaría que le gana el Barça. Sí, pero una Pero cosa es. Champions contra el PSG y contra el Inter, lo veo muy difícil, ¿eh? Pero una cosa es que pase una cosa, es decir, que el Barça gane la Liga, o que el Barça gane la Copa, o que el Barça gane tal, y la otra es que pasen la. O sea, si hay un 10%, o un 30, un 60 en una, un 20 en otra y un 70 en Claro. otra, es 0,2 por 0,7. Total. Y de repente puedes complejizarlo más. Llega contra Valladolid, te lesiona la Lamine Yamal o Pedri. Que Claro. es, Bueno, en el 0,7 ya habría, Y hubiésemos habría todas esas contemplado cosas. variables, claro, por supuesto. Dicho Pero bueno, yo ojalá y lleves razón en tus No lo sé, cálculos no lo sé. y el Barça gane el triplete. Qué bonito. Bueno, para vosotros. En fin, vamos con el problema del mal innecesario. Vamos a. Sí. Ya se nos está yendo la hora y no vamos También a. sería un mal innecesario que el Barça pierda tanto tiempo. O sea, ya nos toca también. ¿Sí? Joder, A ver, tampoco. pero siempre tú que eres que crees en Dios, siempre se ha dicho que Dios es del Madrid. Es que tienes O sea, para mí un argumento. Es que estoy de acuerdo. Para mí un buen argumento para defender La existencia de Dios son las Champions del Madrid. es que primero uno de los supuestos es que Dios es madridista en caso de existir y entonces en ese caso el Madrid. O sea, mi silogismo sería. Claro, es complicado. Claro, no. ¿verdad? Y que sea lógicamente válido, ¿sabes? Pero Juanma Rodríguez lo explica perfectamente. El Madrid. Dios es del Madrid. El Madrid sería lógicamente imposible que el Madrid haya logrado todo lo que haya logrado. Si Dios no fuera del Madrid. Efectivamente. Claro, depende. Si no hay una fuerza. Porque asumiríamos que Dios quiere que ganen los suyos siempre. Esa es una buena pregunta. Sí. Y esto lo podemos relacionar con el problema del mal innecesario. Claro. Porque en un mundo regido por un Dios omnibenevolente existe el mal. Y sé que aquí está. Hay muchas reformulaciones. Oye, pues que un mundo en el que hay opciones, ¿no? Y en el que tú puedes elegir entre el bien y el mal es un mejor mundo que, Sí. que aquel mundo en el que solamente puedes obrar de una manera, ¿no? Porque, ¿Qué piensas de eso tú? ¿Eh? ¿Qué piensas de eso? Es posible. De hecho, mira, igual me voy un poco por las ramas, voy a intentar resumirlo rápido, pero muchas veces cuando hablamos del consecuencialismo y de cosas como, por ejemplo, dar voz a ciertos perfiles, ¿no? Oye, pues dar voz a terraplanistas o dar voz a. Es decir, que puedan venir y que tengan libertad de expresión, de expresarse de la manera que les dé la gana, de incluso propagar cosas que podemos constatar que son falsas y que además tienen un peligro que se puede de cierta forma medir, ¿no? Porque al fin y al cabo, si tienes una población entera que niega la efectividad de las vacunas, Claro. pues es muy probable Que no se vacunen. que no se vacune y que eso atraiga enfermedades. O que no que atraiga, sino que cause Sí. enfermedades o que estas enfermedades sean más fáciles de propagar, etcétera. Entonces, esto objetivamente podemos medir las consecuencias. Puede ser más puede exactas ser terrible. de muerte y de tal. Ahora bien, si bien es cierto eso,
yo sí que considero que, o por lo menos bajo mi criterio sesgado, que evidentemente está sesgado, es mejor, o prefiero yo, a mi parecer, un mundo libre en el que pueda suceder eso. Porque prefiero que haya opción. O sea, prefiero que la gente pueda tener la libertad de escoger entre si vacunarse o no, 100%. por ejemplo. Aunque bueno, aquí es que tío, tengo muchas contradicciones. Es un tema que llevo mucho tiempo pensando y que mientras te estoy diciendo esto estoy refutándome a mí mismo. Ojo, cuidado con eso. Que no lo sé, tío. Pero bueno, te quiero preguntar a ti. Pero aún así yo creo que en todas esas cosas que dices, y entiendo que hay muchas variables y hay contestaciones a esas cosas, creo que la libertad es algo esencial para que broten virtudes de orden supremo. Sí, creo que sin la libertad es que, o sea, el amor no tiene sentido. Y creo que el amor es lo que da sentido a la raza humana. O sea, no hay otra cosa por la que nos levantamos por la mañana, por la que estamos dispuestos a hacer sacrificios, por la que cogemos la cruz diaria que todos tenemos y cargamos. Sí, y creo que el amor precisa de la libertad todo el rato. O sea, es imposible. Si no, de repente estaríamos afirmando que no puede existir el amor porque serían relaciones forzosas o que no son genuinas, y eso sería turbio. Sí, a la vez, o sea, la libertad hace que proliferen cosas como la verdad. O sea, la búsqueda de la verdad da por sentado que eres libre de buscarla, de no buscarla, de acertar o de fallar. La moral, que existan cosas que están bien y cosas que están mal, se fundamentan solo si la libertad existe de verdad. Ya. Si no, o sea, ¿por qué narices se diría que estoy actuando mal si no tengo otra manera de actuar, ¿no? Vale, Sí. pero... Y la responsabilidad, que es como consecuencia de... Vale. Existe siempre y cuando, evidentemente, o sea, yo puedo ser responsable si soy libre de actuar de una determinada manera. Y ese tipo de cosas generan un ser humano que es tremendamente complejo, bello y digno de... Es una vida que es digna de vivir, una vida libre, ¿no? Y creo que eso es como algo inherente al ser humano, sí. Que en muchos momentos hemos dicho esas frases tan famosas y manidas de mejor vivir de pie que vivir de rodillas. Mejor morir de pie que vivir de rodillas. Sí, y todas esas ideas, hay cosas ahí que decimos, es verdad, tío. Igual que hemos dicho antes. Mejor morir de pie que vivir de arrodillado. Sí, ¿no? Claro. Y mejor estar solo que estar con una persona que me está engañando. Ya. ¿Por qué? O sea, ¿por qué decimos ese tipo de afirmaciones? Porque entendemos que hay algo inherente a la libertad que hace que todo brille mucho más fuerte. Entonces, ante el problema del mal, me parece importante eso. Y luego, cuando hay una idea que me parece muy potente, que digo, porque yo sé que ya has hablado del mal y del problema del mal con muchísima gente. Pero hay algunas ideas que me parece que quizás no corresponden al marco meramente lógico, ¿vale? Sino más intuitivo o más, como quieras llamarlo, que de repente encontramos en el arte, encontramos en las películas, encontramos en algunas cosas. Hay una película que es La Llegada, no sé si la has visto. No la he visto. De alienígenas. Ah, sí, hoy. The Arrival en... The Arrival en inglés, sí. En inglés es muy malo. Hay algo en la película, tío, es tremendo, porque no sé si te acuerdas que de repente, o sea, toda la idea de la película vienen y hay una especie de lenguaje que tenemos que descifrar. Pero al descifrar el lenguaje se ve el futuro. Es tremendo. Y los tipos que lo están examinando de repente ven que va a haber una relación romántica con esa persona que está ahí a ese lado, cuyo fruto de ese amor será una niña que nacerá, una hija. ¿Te acuerdas? ¿Lo mismo no te acuerdas? No me gustó mucho. Hay mucha gente que le encanta esa película. A mí, tío, es que la vi un día de medio resaca y está... Desde regular. Vas a ver esa película regular con la resaca. La cuestión es que hay una niña que es fruto de ese amor, pero también, al ver esa premonición, también se da cuenta de que será el momento más duro de su vida porque la niña muere. Entonces la película termina ahí con esa idea de que tú has visto el futuro, tú has visto que te liarás con esa chica de allí, que fruto de vuestro romance nacerá una niña preciosa que será tu hija, pero que esa niña va a morir cuando tenga, no recuerdo qué edad, pero una edad temprana. Y la película termina porque esas personas aún no se conocen, con la gran pregunta de, oye, o sea, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir a acercarse a esa persona o no se va a acercar a esa persona sabiendo que de ese romance surgirá el mayor dolor de su existencia? Y va a conocer a esa persona. Porque un universo en el que su hija no existe
por mucho que le cueste el sufrimiento, espera un universo en el que Ya. su hija no existe. Y eso es verdad, tío. Hostia, me ha gustado, ¿eh? Y Nunca, eso nunca que- había escuchado. Y eso es verdad, y yo creo que si lo trasladamos a un Dios que es verdad que es un Dios de amor, dice, o sea, los seres humanos me van a ocasionar el mayor sufrimiento de mi historia, que me va a llevar, en el caso del Dios cristiano, hasta hacerme un ser humano y morir por ellos. Tremenda barbaridad y locura lo que predica el cristianismo. Es que un Dios, ante el sufrimiento del ser humano, lejos de mandar un teletexto o un fax o un libro que dice, chicos, voy a explicaros filosóficamente por qué el sufrimiento existe. No, el Dios cristiano, ante el sufrimiento humano, viene y sufre con los seres humanos. Esa es la respuesta del Dios de la Biblia. La respuesta del Dios de la Biblia no es, chicos, sufrís, porque la libertad es muy importante. Sufrís porque quiero generar en vosotros unas virtudes que si no, no aparecerían. No, el sufrimiento es una mierda. No tiene explicación. No debería existir. Está bien que sintáis que no debería existir. Como consecuencia, o sea, me voy a hacer uno de vosotros y voy a sufrir con vosotros. Sí, a través de mi sufrimiento, a través de mi vida, a través de mi muerte y resurrección, voy a reconciliar las cosas para que haya un futuro y una esperanza que capaz que no os merezcáis, pero merece la pena que la viváis. Entonces creo que sí que hay algo ahí, por ejemplo, en la película que de repente despierta algo que no es meramente racional, sino que quizás es más intuitivo, que es imaginativo, que es artístico, que de repente dice, puede ser que Dios dijera, un universo sin sufrimiento es peor un universo que un universo con sufrimiento, pero con esta gente. Claro. O sea, yo quiero a mis hijos en el terreno de juego, a pesar de que me vaya a costar el mayor sufrimiento de la historia. Sí. Y lo dejo ahí. Vale. ¿Qué te parece? Me ha gustado tu argumentación. A mí aún así, es que la movida que tengo yo con el problema del mal es que todo esto lo compro, e incluso estoy de acuerdo, pero donde no encuentro una solución, pero claro, aquí ya entraríamos como más otra vez en el consecuencialismo y más como la parte más analítica, que sería con todo ese mal innecesario. Ya. Es decir, el problema del mal, todo lo que has argumentado es cierto, pero ¿qué pasaría con, a lo largo de la historia, Todos esos momentos todos en esos los momentos en que... los que, oye, un niño de 3 años que no tiene padres, Claro. que no tiene absolutamente a nadie, que era un niño de 3 años que por lo que fuera está abandonado en una cuneta, que nadie va a ver ni nadie va a notar que no esté, o sea, es alguien que literalmente da absolutamente igual, y esto con animales o con, Sí. o con mí y tal, y de repente muere o le cae una piedra, Sí. o sufre, o se lo come un lobo o un león o lo que Sí. sea, y dices, ¿esto en qué ayuda a que haya mayores bondades? ¿En qué ayuda a que haya más libertad? ¿En qué Sí. ayuda a que No, tal? ¿Sabes? incluso lo puedes pintar todavía peor. Se le cae una piedra en la pierna y está sollozando y moviéndose lentamente durante no sé cuánto tiempo que... sí, puedes Y es una persona plantear... sin amigos, sin descendencia, sin padres, que nadie nunca Y su jamás sufrimiento no va a saber que impactar a muere. nadie En nada, nunca ni en más, animales, porque porque- ningún ser viviente y sintiente lo ha visto. Es ni que nada. creo que argumentar que todo sufrimiento tiene un Claro. propósito detrás es problemático. Claro. Y aquí entraría. Por eso digo que ese argumento que es el problema evidencial del mal, porque el mal, para la gente que no está escuchando, se divide a nivel filosófico en dos partes: el mal lógico y el mal evidencial o existencial, o como de repente como la escuela lo denominan. En inglés se suele hacer así, ¿no? Logical y evidential. El lógico no tiene sentido, y hoy en día creo que no se ataja por ahí tanto el problema, se ataja más por esa segunda parte de Claro. el evidencial. ¿Por qué? Porque hay algunos filósofos que han tirado por el camino de todos los males son instrumentos para generar virtudes, para generar... Yo no estoy de acuerdo. Claro. No estoy de acuerdo. Yo no creo que el sufrimiento sea el camino para hacerme mejor ser humano. No, además sería como muy macabro, ¿no? Me parece como bastante macabro ese planteamiento, y tiene sentido que alguna gente diga, jope, Dios podía haber inventado otra forma de generar virtud, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que ser a través de esto? Me parece diferente decir, o sea, la libertad es un elemento necesario para que se genere virtud, 100%. Y la consecuencia de la libertad es que pueda haber sufrimiento en el mundo, 100%. Sí, de acuerdo. Sí. Los seres libres son... O sea, la libertad es necesaria para que fructifiquen todas esas virtudes de las que hablamos. O sea, no puede existir la compasión y todo eso, si no existe libertad, si no existe la sombra, ¿sabes? O sea, con luz es suficiente que los seres humanos no vivamos y viviríamos bien. No hace falta que tengamos las tinieblas. Las tinieblas son consecuencias de nuestras malas acciones, de ser enemigos de Dios, de caminar en contra de lo que sabemos que es positivo. Sí, pero no creo que todas las cosas que ocurren negativas sean por un bien mayor, ¿no? Ya. Que además eso sería un poco
o contradeciría esta visión de que a Dios no le sigue una ética utilitarista, ¿no? Sí. Sino que, o sea, Dios en la Biblia nos habla de que hay ciertos valores universales, que tú tienes que obrar tienes que obrar bien independientemente de las consecuencias, que lo importante es que obres bien, ¿sabes? Y no, Claro. las consecuencias de tus actos. Total, etcétera, total. ¿no? Si es que, por ejemplo, si te fijas en la ética de Jesús, hay varios momentos en los que religiosos de la época le tiran trampas o personas del círculo de poder. En general, el poder no le convence la figura del nazareno y de diferentes campos intentan ponerle pruebas. Y hay momentos en los que llevan como, esta persona, fíjate, que está cometiendo adulterio, ¿no? Algo que en el primer siglo es una cosa terrorífica para todos y esto hay que castigarlo, ¿no? Y de repente Jesús coge y dice, vosotros pensabais que lo que estaba mal era la acción y yo os digo que cada vez que vosotros codiciáis a una mujer que no es vuestra, estáis cometiendo adulterio. Claro. Cada vez que deseáis el mal de tu hermano, estás cometiendo asesinato. O sea, que de repente Jesús dice, no, es que algo a ti te condena, no es tu acción solo. Es también tu pensamiento, es también tu intención, es también tu voluntad, es también lo que está detrás de tus acciones, ¿no? Entonces, es ponerlo mucho más difícil, sí, y es no quedarse en lo que importa la consecuencia, no importa la consecuencia, ¿no? De hecho, puede ser que si tu motivación es espuria, la consecuencia dé igual, sí, porque al final, todos lo vivimos, a veces conseguimos cosas que son deseables o apetecibles, pero lo hemos hecho con una motivación que no era virtuosa. Uno, no nos sentimos bien. Y luego, dos, el fruto de ese premio está maldito. Está maldito. Porque por ahí no es. Sí, por ahí no es. Ok. Tengo muchas preguntas que hacerte, tío. Nos hemos dejado un montón de temas. O sea, me ha encantado la charla. A mí también. ¿Cuánto llevamos? ¿1 hora y 40? ¿Una cosa así? Casi 2 horitas. Que se me ha pasado por tanto porque literalmente teníamos toda la parte del camino de la reflexión práctica, de esa simbiosis o de esa Hemos dejado sintonización. algunas cositas. Muchos argumentos lógicos. Es verdad que argumentos racionales que lo dejamos para una próxima charla. Una segunda me invita, yo encantado de venir. 100%. Sí. Jope, tío, me cago en la puta. Jope, Me la he pasado de puta madre, tío. ¿Te la has pasado bien? ¿Está a la altura de tus expectativas? No, intento no tener expectativas. Y aparte me pasa una cosa que antes me preguntabas qué tal con el tema del libro, que de repente tengo energías, de repente estoy como en full, venga, vamos a hacer un marketing, a empujar el libro para que la gente lo compre y tal, y es como una energía específica y te pasará. Y de repente llegas a esto y esto requiere diferente. otro tipo de energía. Y luego de repente llego al cafetal en el que voy a hablar con gente, entrevistarla, intentar extraer oro debajo de las piedras que a veces es nuestro alter ego en internet. Y me cuesta. Entonces como que no tengo ninguna expectativa. Tengo la expectativa de no morirme en el camino o de decir, me va a preguntar Luis una cosa ahora y me voy a quedar completamente catatótico. O sea, no voy a saber ni qué responder. Entonces no, muchas gracias. Ha sido un placer absoluto. Gracias por amar mi libro. Aquí está, y además tiene una dedicación para mí. Claro, que joder. luego, esto es para mí privado y secreto. No lo leemos ahí. Y nada, la gente me podéis encontrar en Instagram como Josué Moreno. Esto Y el libro, si dejas el link ahí, encantado de. no lo hemos mencionado porque es obvio, porque cuando se hace la presentación al invitado siempre sale en sus redes, sale el texto del libro en la descripción. Además, hace poco sacamos una newsletter de Compete Podcast que está muy guapa, donde se habla de muchas de las cosas. Se habla primero del episodio, se habla de libros que luego te voy a decir que me recomiendes en privado. Venga. Porque la gente no lo puede saber porque se tiene que suscribir al. Me gusta. Sale el libro del invitado para que lo puedan comprar a través de la newsletter. Sale contenido exclusivo que grabamos ahora detrás de cámaras y más, con una pregunta. Suscribiros a la newsletter. Entonces, suscribiros, es gratis, no vamos a cobrar nunca nada. Coño, está guay. Y además, toda la información del invitado además está en la newsletter. O sea, es una buena manera de tenerlo ya todo filtradito, que te llega a tu mail personal, lo abres y es muy sencillo, ¿sabes? Maravilloso. Toda la información a Josué, pero tu información no va a estar en la newsletter. Obviamente no voy a ser tan cabroncete, la dejaré en la descripción con un comentario fijado, etcétera. No voy a hacer la de redirigir a la gente a la newsletter para que luego te compre el libro, pero dicho lo cual, después de comprar su libro, coño, pues apuntaros a la newsletter. Claro que sí. Y no seáis ratas. Y yo lanzo una invitación, o sea, si alguien escucha esto y dice, oye, yo tengo alguna pregunta que hacer, o sea, cualquier persona que quiera hatear,
no está tan welcome, pero si hay una pregunta o algo que de repente ha dicho, tío, a mí no me cuadra eso que has dicho, Josué, welcome, tenéis en mi perfil de Instagram mi correo electrónico o directamente el DM y encantado de charlar con cualquier persona. Y es verdad que no lo había dicho, pero vamos a sortear, porque mucha gente me escribís de, oye, si aceptamos invitación, Josué está de testigo, hay bastante espacio para que venga gente a sentarse, ya hay sillones y son cómodos. Y eso estaría muy guapo. Y yo estoy encantado, pero el sorteo se hará a través de la newsletter que son los seguidores más fieles, a los que se suscriben gratis. Es que encima es gratis, porque me dices que el cobro, pues... Yo aquí, ya que estamos, si hay una reunión de Avengers, yo tengo que estar. Tú estarás aquí. Si acaso no estoy, quiero estar como mínimo ahí detrás de las bambalinas. Y está muy guapo. Encima venís al plató, estamos aquí todos juntos, etcétera. Con Está guapo. Invitados. El plató es sorprendente. El plató mola. Yo- Está un poco de ruido, pero es gigante. No me lo esperaba así. ¿Te lo esperabas más pequeño? No, es que no puedo decir cosas. No puedes decirme. El día más contado cosas del plató y Es cosas verdad, que es que no puedo decir nada. Te le he contado historia aquí detrás de... No, de repente es yo... sorprendente, no te lo esperaba. No, he entrado y de repente he dicho, ¿cómo? Un crossover que, claro, que no me esperaba. Es que hacemos muchas cosas aquí. Sí. Así que nada, como tú quieras. Oye, José, tío. Muchas gracias, hermano. Un placer, como Un placer, siempre. absoluto. Y Sí. nos vemos en el siguiente episodio con un invitado a la altura de Josué. Así que, chao, chao.